Buenos días a todos nuestros oyentes de Ondas de la Montaña. Soy Andrés Úsuga y estamos en el especial de Jueves Santo de esta nuestra emisora en los 1350 AM y en Tuning. ¿Qué vamos a tratar hoy? Jesús, el líder político, el Cristo, quien vivió entre el 748 y el 29 de nuestra era, mientras gobernaba Octavio Augusto y Tiberio. Shalom, la paz sea con ustedes, compañeros de la mesa. Muy buenos días, don Rubén Darío Pérez, analista político. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Análisis político de la política romana y hebrea en el momento en que muere Joshua Bar Yosef, el Cristo. Andrés, buenos días. Un saludo para usted, para todos nuestros compañeros en la mesa de trabajo y lógicamente para toda esta inmensa sintonía que hoy, Jueves Santo, se despiertan temprano. Ya se están preparando para las actividades religiosas, los católicos y otros tantos para seguir también en la actividad del día a día o de simplemente un festivo más. En lo que a nosotros atañe y compete desde el punto de vista político, como tú lo dices bien, Andrés, pues vamos a tratar de hacer ese comparativo histórico por demás, desde la era de los romanos hasta esta época. Y si el juicio a Jesús, que tiene además dos pilares fundamentales, un juicio religioso y otro juicio político, Sí, señor. se cumplió bajo los mandamientos de la época, se cumplieron todas las prerrogativas del caso, lo que han denominado algunos la solemnidad del mismo, o si por el contrario hubo arbitrariedades, hubo injusticias, hubo atropellos. Y para ahondar más adelante en el tema y como pregunta inicial, bueno, cuando el señor Judas recibe unas monedas por entregar a Jesús, ¿eso se nos asemeja o se nos asimila o es comparable con la compra de testigos falsos que hoy en día acontece? Pero no solo eso, Rubén. Espere, El tema es para largo, así que mi estimado Andrés, gracias por la invitación. Aquí vamos a estar compartiendo 2 horitas con todos ustedes, amables oyentes. Muy agradecido contigo, Rubén, y efectivamente, no solamente el tema de las 30 monedas, ya habían testigos falsos y ya se prestaron para eso. Hoy Desde vamos esa época, ¿no? Desde esa época, sí señor, es que la figurita es muy vieja como otras figuritas que hay por ahí. O sea que la vida sigue siendo cíclica, ¿no? Sigue siendo cíclica, Esto es la cíclico. misma cosa, esto no ha cambiado mucho, la verdad. Cambian los actores, pero como que el rodaje de la película es el mismo. Precisamente, y hoy seguimos prefiriendo a veces a los ladrones, a quienes nos pudieran haber salvado. Pero hoy nos vamos a ver el contexto histórico, político y geopolítico Sí. de qué es lo previo a lo que se presenta precisamente después, que lo vamos a ver mañana específicamente, en el juicio. en ese indebido proceso que se le da a Joshua Bar Yosef, el Cristo, o Jesús de Nazaret para nosotros los Cuando católicos. se celebra mañana o se conmemora, mejor más que una celebración, es la conmemoración de la crucifixión. Conmemoración del evento que marcaría la historia de todo el mundo occidental. O sea que hoy los vamos a ubicar desde el punto de vista geopolítico en esa era, quién gobernaba, cómo gobernaban, qué estilo de gobierno había, Sí, qué era el señor. Imperio Romano, por qué se Exactamente. chutaban la pelota, y eso es un término muy coloquial, se chutaban la pelota. ¿Qué fue lo que pasó entre la noche del jueves y la mañana de ese viernes antes del camino al Monte Calvario? Pero saludemos a nuestro otro contertulio en la mesa de trabajo, y es el doctor Juan Eliseo. Doctor Juan Eliseo, muy buenos días, muy agradecido por tu compañía aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y no, es un gusto. De todas maneras, como hemos hablado en otras ocasiones, es un tema realmente apasionante. Algunas veces creemos que lo que pasó hace 2000 años no es más que otro cuento, pero resulta que, como ustedes bien lo decían, no solamente hoy tenemos también esas consecuencias de lo que sucedió en aquel tiempo, sino que siguen ocurriendo hoy cosas similares.
Eso unido al hecho de que quienes por alguna razón consideran a Jesucristo o un gran maestro o el Mesías o el Señor o el Cristo como se ha presentado, tienen una razón adicional para conocer qué fue lo que sucedió hace 2000 años y que todavía hoy sigue generando muchas controversias, en parte porque los documentos escritos que se tienen no son muy abundantes, en parte porque de los escritos que hay unos géneros literarios que nos obligan a interpretar esos textos no literalmente, y también porque las alusiones históricas algunas veces no coinciden con el manejo de los tiempos que nosotros tenemos. En cualquier caso, es un tema realmente apasionante, nunca se va a decir la última palabra, probablemente en 2 o 3 años haya algún hallazgo de un pergamino por allá en el Mar Muerto que nos diga que tal vez estábamos equivocados, pero digamos que en el estado de cosas actuales se pueden sacar algunas cosas en claro. Pero hagamos una aclaración primero, y es que el doctor Juan Eliseo Montoya Marín, quien nos va a acompañar hoy como el gran experto, efectivamente es filósofo, psicólogo y magíster en teología, con énfasis en Sagrada Escritura, y doctor en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, mi casa de estudios también, y que Rubén Darío Pérez es el mejor analista político que tiene esta tierra, y por eso, por el análisis político y después posteriormente jurídico de lo que vamos a hacer, es que hoy nos está acompañando y estamos tan complacidos. Pero empecemos con lo primero, demos ese primer marco, y es en qué tierra, en qué geografía nos estamos moviendo. Esto es la Palestina de las primeras décadas de nuestra era. Esa Palestina, ¿cómo estaba compuesta, doctor Juan Eliseo? Muy bien, Palestina, la misma palabra significa tierra de elefantes, es lo que en otros contextos se conoce como Filistea, es la misma región. Es de hecho una región pequeña. Del tema de los mismos filisteos que que lideraban a Goliat con David. Exacto, ellos eran los que habitaban en este territorio hasta que el pueblo de Israel, digamos que los vence en batalla y toma posesión de la tierra. Digamos que para hacer una precisión hoy, hablar de palestino hace más referencia a la tradición musulmana, árabe. O sea, la otra línea que salió de Abraham. Desde el mismo Abraham. Desde Abraham. Recordemos que son 2 líneas, ¿cierto? La línea de Isaac. De Isaac, que es la línea nuestra. De los hebreos. Los hebreos, y la otra línea que es de el otro hijo de Isaac, que se llamaba Ismael. El otro hijo de Abraham, que se llamaba Ismael. Ese Abraham en palabras de allá es Ibrahim. Ibrahim digamos que en la tradición árabe. En la tradición árabe, para nosotros y Abraham en la tradición hebrea. Que es la fuente de todo, ¿cierto? Él es, digamos que es el de padre ahí, de la fe. Exacto, sí, de ahí parte el pueblo, de la historia más antigua del pueblo se remite a Ur de Caldea. A Abraham. Cuando abandona su tierra y el Señor le promete, por su fe, que su descendencia será más grande que las estrellas del cielo. Y que va a tomar posesión de un gran territorio muy fértil. Por lo demás, de hecho, estamos hablando de la media luna fértil, así se conoce geográficamente hoy compuesta esta por región. Digamos que está Siria, está Palestina, está Israel, digamos que son como los... En los nombres actuales. En ¿cierto? los nombres actuales, sí. Pero en aquella época, digamos que era todo un territorio enorme. A lo que a vos te referís con Palestina tiene que ver con la región sur de lo que fue el reino de Israel antiguamente. Porque debemos aclarar, Rubén, sí, que hoy la palabra Palestina pues tiene otro contexto, ¿cierto? Y es quienes siguen debatiendo esa lucha por esos lugares sagrados después de todo lo que ha pasado,
con lo que hoy es el Estado israelí, que nació en 1948 y que siguen en este momento, inclusive en unos temas bastante delicados. Palestina aceptado como miembro observador en el año 2012 Y que empieza a ser reconocido por muchos estados. por la Organización de Naciones Unidas. ¿no? Y empiezan a darle reconocimiento internacional como Estado, y de acuerdo a eso, pues... Pero observador, hacen la claridad. Y en el caso de Abraham hay que decir que las tres religiones fundamentales, que son la cristiana, la judía y la Surgen del padre islámica, Abraham. ven a su gran padre, a su gran patriarca, a Abraham. Desde ahí nace ese gran tronco, digamos, de las tres líneas religiosas más gruesas a nivel mundial. De las religiones, de esas tres, tanto la de católica, la cristiana, la islámica y la judía, ven a Abraham como su gran patriarca. Ya Y que tú- nosotros somos una derivación de ese del exactamente. judaísmo, ¿cierto? Entonces, sigamos, doctor Juan Eliseo, esa Palestina entonces... Muy bien, de entonces ese ya momento. queda claro que lo que hoy entendemos por Palestina no es lo mismo que se entendía por Palestina. En aquella época Israel, Jerusalén concretamente, hacía parte de la región de Palestina, hoy no. Hoy Israel es un estado independiente desde el 48, como bien lo dijiste ahorita. Entonces, digamos que este territorio era una provincia de Roma. ¿Eso qué significa? Para Significa ese que momento, no era ¿cierto? autónoma para ese momento. Para ese momento, Sí. y llevaban más o menos cuánto bajo el dominio romano. Pues el asunto es que el Imperio Romano comienza en el siglo I antes de Cristo. 753 antes de Cristo. Bueno, en el 753 se funda Roma, ¿sí? Pero Roma se funda como una monarquía. Ah, ok. Y se funda como monarquía hasta el 500. Hay antes tres del modelos, la 500. monarquía, la república. Luego viene la república pero hasta el para, siglo I. pero para ese momento era el el imperio romano. Era el imperio que Era nació. el tercer modelo de gobierno Exacto. que tenía Roma, Roma. en su nacimiento de 753 hacia adelante. El imperio había nacido, digamos, 60 o 70 años antes, concretamente, pues ya se había consolidado como imperio, o sea que era bastante reciente. O sea que Jesús también había nacido ya bajo el dominio romano. Cuando nace él y cuando muere, esa tierra está bajo el dominio Bajo el romano. dominio romano. El imperio romano va del siglo I antes de Cristo. ¿Por qué no se precisa una fecha? Porque hubo constantes luchas y discrepancias y eso se llevó entre 30 o 40 años para consolidarse como imperio, para quitarle, digamos, para despojar del poder al Senado y que hubiese un solo gobernante. Y va hasta más o menos el 472 después de Cristo, es decir que estamos Cuando hablando de cae unos el 500 imperio años, occidental. ¿cierto? cuando cae Roma, sí. Pero Otros pero hablan- un pedazo de Roma, porque no cae toda Roma. No, cae la ciudad de Roma, La ciudad de Roma que era como la tal. capital del Imperio Romano de Occidente. Ok. El Imperio Romano de Oriente, Continuará sede con en Bizancio. Constantinopla, ¿Cierto? continúa hasta el siglo XV. Hasta el siglo Otros hablan de que se nace el Imperio Romano en el 27 antes de Cristo, pero dar esas fechas, como lo decía el profe, es muy complicado porque es que la documentación es No bien la- complicada. No es la más ¿no? precisa. Y hablan que otros dicen que el imperio cae en el 476. Tenemos ahí, pues, entonces, ¿cuándo cayó realmente el Imperio Romano? ¿En el 76 o 73? ¿Y qué fue lo que marcó, digamos, cuál fue ese punto, esa gotica que rebosó la copa para decir que fue aquí o fue allá? Profe, hagamos un paréntesis en todo el tema en la caída del imperio, ¿cuándo viene a ser más o menos? Bien, la caída del imperio es a finales del siglo V después de Cristo, pero quiero hacer una precisión Sí. en relación con lo que Las estás fechas. diciendo, y es que hoy para nosotros es muy sencillo contar los años, contar los días, ¿cierto? Celebrar el cumpleaños, contar meses, pero en aquella época no. Realmente en aquella época importaban, digamos que la medida más corta de tiempo eran los años. Y de hecho la edad de las personas se contaba a partir de la fundación de la ciudad. De tal manera que durante todo un año estaba cumpliendo años. O sea, no era, digamos, un Pero día entonces preciso. el referente sí específico. era ese 753 del Ese era el nacimiento de referente. Roma, pero porque ellos ya estaban bajo el dominio romano. Exactamente, sí. Entonces por eso se dice que Jesús nace en el 748 de la fundación de Roma. Exactamente, sí. Digamos que la medida del tiempo por años es lo más recurrente y por eso, así como hoy no podríamos precisar si un acontecimiento fue a las 10:15, o 10:18, o 10:20, digamos que en aquella época
esa misma diferencia que hoy tenemos con los minutos sería la diferencia que había con los años. Es muy difícil precisarlo. Lo que podemos decir es que el Imperio Romano, para responder la pregunta, cae después del año 472, cuando se libra, digamos, esa lucha definitiva, pero el estado de cosas se va dando durante 2 o 3 años. Podríamos hacer una analogía con las guerras de independencia aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Que si bien se dice, por ejemplo, en Colombia, que fue en 1810, El 20 de julio, otros El hablan del 20 de 7 de julio. agosto del 19. eso, entonces No, sabemos y que otros luego hubo decimos que una fue retoma del en la batalla de Después de la Boyacá. batalla del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. También. Exactamente, Ahí no entonces digamos que si en algo tan reciente hay una diferencia de 13 años, Ujú. entonces en algo tan antiguo, pues Obviamente no es será raro mucho que haya una diferencia mayor. de 10 El o margen 20 de error años. tiene que ser un poco mayor, pero entonces delimitemos que en ese momento esa Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano, tercer modelo de gobierno de los romanos, y que cuando nace Jesús estaban bajo el mandato de Octavio Augusto, y que para el momento de la pasión, que es lo que estamos conmemorando ya hoy, Sí. estarán bajo el dominio de Tiberio, que era quien dominaba, pero al mismo tiempo había designado como gobernador de esa De Judea. de Judea a Poncio Pilato. Bueno, pero entonces aclarémosle a la gente cuál es la diferencia entre esa Palestina y esa Judea. Judea hace parte de Palestina, Palestina era lo grande, Judea era uno de los estados, de lo geográfico. ¿Cómo es esa diferencia, profesor? Digamos que así como para nosotros resulta conocido hablar de el país, los departamentos, los municipios. O el Valle de Aburrá, que comprende varios municipios. Exactamente. Entonces digamos que la región palestina vendría a ser como... El país. No, el país digamos que fuera Roma, ¿cierto? Que sería todo el territorio. Todo el imperio de Roma, Todo el territorio. país. Y luego vendrían entonces las gobernaciones que estarían a cargo de provincias, ¿sí? Ujú. Como la de Judea. Judea entonces era una provincia, no se llamaba propiamente departamento, sino provincia. Se hablaba de gobernador en esa época inclusive. En esa época se hablaba de gobernador, ¿o no? Sí, sí, claro, era el gobernador de la provincia, Gobernador de la como era provincia, Poncio Pilato, designado por Tiberio. designado por Tiberio, por el emperador. La autonomía era ninguna, lo que tenía que hacer era recoger los impuestos Y ya. y mandárselos a César y ya. Y resolvía cosas mínimas, ¿cierto? Digamos, pues, valga sea, la de pena la aclaración, que la Asuntos de muerte de menor, Jesús, acentos de menor cuantía. la muerte de Jesús fue un asunto de menor cuantía en aquella época, fue un asunto pasajero, no fue el único Un ni el muerto último más. que murió. Un crucificado Uno más. Sí. Realmente digamos que la revolución religiosa que se armó fue a cargo de los apóstoles o de los discípulos y no propiamente de Jesús. Había un panorama político muy conflictivo y Jesús realmente no representaba en ese momento ningún peligro, digamos, para el imperio propiamente. Tal vez en el lugar concreto donde Era un él vivía, loquito sí. más. Así los Un sumos loquito más. así los sumos sacerdotes lo hayan querido presentar así ante ese gobernador de Judea o de Palestina. De Judea. De Judea. Entonces, Judea era esa provincia del país. Así que el municipio, o el pueblito, o el barriecito. Quiero que quede muy claro el tema de Palestina y Judea. ¿Qué era el país, qué era el departamento y cuál era la El país provincia? era Roma. Sí. Judea era la gobernación. Y Palestina era la gobernación. Y Judea era el municipio, ¿puede ser? Exacto, sí. Lo que pasa es Como que la escala de valores más o menos. Palestina hace más referencia a lo geográfico, Ok. ¿sí? Judea hace más referencia a lo político. ¿Sí? Es decir, el Mire, gobernador qué interesante esa el aclaración. gobernador de Judea, digamos que tenía el control sobre Palestina. Lo que significa que Roma no enviaba un gobernador a Palestina, No, no. sino Era que a enviaba Judea, un a Judea. gobernador a Judea. El centro del gobierno era Judea. Digamos que hoy en el gobierno eclesiástico, digamos que hay un obispo en Girardota, que es el centro de la diócesis. Es el obispo de Girardota, Sí. pero tiene Cubre. gobierno sobre una cantidad de municipios, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿a dónde manda el nuncio o el papa a ese obispo? A Girardota. A Girardota. Pero el él gobierno tiene es mucho más influencia amplio. En Barbosa. Digamos que Judea hace referencia a la sede política del gobernador. Ok.
Y esa sede política tenía una cantidad de municipios más, Exactamente. ¿cierto? Que, por ejemplo, entre ellos estaba donde había nacido Jesús, que era Belén. Nazaret. No, en Belén, Belén, nació Belén. Jesús, después se crió en Nazaret, Correcto. ¿cierto? Pero moriría en la capital de esa gobernación que sería el propio Hierosolimi, se llamaba así, algo así, Jerusalén, ¿cierto? Exactamente. Entonces, estamos correctos para que capitulemos. Jesús nace En Belén. En Belén, se cría en Nazaret. y muere en Jerusalén, En Jerusalén. que es la capital de esa provincia, la Judea. ¿Qué tanta distancia entre los 3 puntos? Belén, Nazaret, Jerusalén. Sabe que yo no, Geográficamente, lo que he porque visto en los nos estamos mapas ubicando no es geográficamente. tan lejano, pero para el momento como los desplazamientos eran a pie, entonces O en siempre mula. se veían, exactamente, entonces siempre se veía un poquitico. Pero no llega a varias decenas de kilómetros, no. ¿De Digamos aquí, que de son Medellín a entre dónde? ¿A Río 5 Negro? ¿De Medellín a a Santa Fe de Sonsón? Antioquia. ¿De Medellín a Santa Fe de Antioquia? y eso que ya es lejos, ya es lejos. Lo que hoy es Israel, digamos que en lo que hoy es Israel están todos esos territorios de los que estamos Sí. hablando, y el territorio de Israel es mucho más pequeño que el territorio de Antioquia. Que el área metropolitana. Digamos que es como el área metropolitana. Los 10 municipios Algo así. del área metropolitana. De Caldas a Barbosa. Es realmente muy pequeño, o sea que las distancias no eran tan Vea. extensas. Mire qué interesante. Entonces, pero había otras provincias que también estaban bajo el mando de ese gobernador Poncio Pilato para la época. Gobernador de Mandas- Judea, ¿cierto? Gobernador de Judea, pero había otros que también estaban entonces al mando de Samaria, Decápolis o de Galilea. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Samaria o Samaria? La misma. Samaria, sí señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Galilea? Y ahí el buen samaritano, entre otras cosas. Exactamente, la buena samaritana, que fue la que le dio de beber en el pozo cuando él le pidió consejo. Ah, bueno, y el buen samaritano, buen samaritano. es el de la parábola que él hace, ¿cierto? Claro. Entonces, mire que aparece samaritanos De en Samaria. una parábola y en una situación real de Jesús que aparece en los evangelios. Y a nuestra época, aquí en Itagüí, a esta callecita entrante después del Parque La Chimenea le dicen Samaria. También, Sí. vea, no sabía. Pero es por el tema de Santa María. Entonces, Sa es Santa y María, María. En viviendas del sur. Aquí, cerquita, sí. Ahí en Itagüí hay una región que se llama Samaria. Vea, Sigamos. no lo sabía. Pero qué importante diferencia, profesor Juan Eliseo, esa Galilea, que por eso es que llaman a Jesús el Galileo y a sus discípulos los Galileos, y esa Judea. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Hacían parte de lo mismo? ¿Galilea es Galia? No, No no, necesariamente. no. Galilea significa círculo, de una palabra también hebrea, Galil, que significa círculo, que de ahí viene. Círculo. Ahí viene el ¿sí? fusil Galil, El Galil. Perfecto. que hoy ya lo construye el ejército colombiano también. Vea. Vean, daticos interesantes. Pero un momentico, porque es que ya me hablaron primero de que Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, murió en Jerusalén. Y entonces, Todo eso queda en Judea, todo eso Judea queda en es el Judea. departamento que cubre todas esas 3 regiones, esos 3 punticos. Y ahora me meto un término nuevo geográfico que es Galilea. Sí. ¿Galilea qué es? Bien, entonces digamos que el panorama político y geográfico de la época tiene también otros insumos. Digamos que aunque todo este asunto que nos interesa se lleva a cabo en la región de Judea, también hay muchas alusiones en los evangelios a los recorridos que hace Jesús. Jesús estuvo en Judea, encima de Judea, digamos en el mapa, está Samaria, y encima de Samaria está Galilea. El asunto ¿Encima es hacia el norte o encima hacia el norte. Hacia arriba, ¿o cómo decir? hacia el norte, sí. Hacia el norte. Perfecto. Más o menos lo que es Jordania. Exactamente, sí. Pero lo que pasa es que Jordania cubre lo que era Transjordania, Decápolis y parte de Galilea. ¿La misma Jordania de hoy? No, la No Jordania de necesariamente. hoy es un territorio distinto, más pequeño. Perfecto. Sí. Bien, entonces, digo yo, encima es en relación con el mapa. Si yo me ubico de frente al mapa, Sí. digamos que está Judea en la parte inferior
En la parte central está Samaria y en la parte superior está Galilea. Invitamos a todos nuestros oyentes que en este momento están en su computador cojan o un escuchando mapa. los Sporting a que busquen el mapa y empiecen a ubicarlo así, o los que tienen sus teléfonos Claro. inteligentes también lo pueden buscar O en la aplicación. Biblia, en la última Biblia, página está siempre ese mapa. Generalmente está ese mapita Sí. y ahí se distingue mucho mejor. Exactamente. ¿Qué rodea a este territorio? Por un lado, el mar, ¿sí? A la izquierda, mirando de frente al mapa. Ese es el mar Mediterráneo. El Mediterráneo. Pero hay un mar interior también que es el llamado mar de Galilea, Bueno, y a la derecha, como al interior. y a la derecha está el río Jordán y el lago de Galilea. Lago, Listo, el más que un lago mar, de un Galilea. lago. Pero también se le dice mar de Galilea. Sí, lo que pasa es ¿cierto? que ellos nunca veían mucha agua, entonces cualquier Entonces- charquito les parecía un mar. Pero bueno, digamos perfecto. que Y en propiamente mar no sería porque era de agua dulce. Y en ese mar de entonces- Galilea es que él recluta sus primeros discípulos, Exactamente. Andrés y Pedro, ¿cierto? Y Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo o hijos del trueno, que serán sus primeros 4 apóstoles, porque la diferencia entre discípulos y apóstoles será también objeto de esta, Que ahí de viene esta la tertulia. primera comparación, le dice Jesús a ellos, bueno, van a dejar de pescar peces para pescar hombres. Exactamente. Bien, entonces digamos que están estas 3 regiones. En las 3 regiones anduvo Jesús. Una de las controversias que se daba en la época es que Jesús Capitulemos, las 3 Iba. regiones son Galilea, son en el Samaria, sur Judea, en el Judea, sur Judea, Judea. que es donde muere. donde se da todo lo que nosotros estamos hablando, ahí nace, crece y muere. Ok. Está en el centro Samaria y está al norte Galilea. ¿Por qué se le decía el Galileo entonces? Porque los judíos de Judea, ellos iban y venían a Galilea, no a Samaria. Porque había un conflicto serio entre los samaritanos y los judíos, Por entonces los territorio. judíos, pues un asunto tradicional complicado, y digamos que para que un galileo pasara a Judea o un judío a Galilea, se iba o bordeando la costa por el pero Mediterráneo, no cruzando- o bordeando por El eso lago, hice la el precisión, lago. o bordeando el lago y Oh, el río ok. Jordán. Que fue Jesús, una parte de los recorridos de Jesús, bordeando ese lago. exactamente, pero Jesús de terco algunas veces pasó por el centro. Y ahí ¿cierto? fue que le Ahí fue dio donde sucedió lo de la sed. samaritana, Ahí viene el por tema de la ejemplo. samaritana. Podríamos asimilar eso a las famosas barreras invisibles de hoy en día en los barrios, que es complicado que Claro alguien que pase sí, de Rubén. Castilla a Manrique o de Castilla al 12 de octubre Tristemente con la lo barrera vivimos. y... La diferencia sería que los de hoy no saben propiamente por Invisible. qué están peleando, ¿cierto? Pero Mientras allá- que en allá sí aquella lo tenían época claro. había tradicionalmente mucha claridad. en Mucho ese celo sentido. había en esa época, ¿cierto? Sobre todo porque todos se creían que eran los enviados o que eran, porque además estaban esperando al Mesías. Pero básicamente, tal vez la razón fundamental por la cual samaritanos y judíos no se iban bien es porque cuando dividieron el gran reino de Israel, Sí. que constituye estas 3 ¿Que quién lo regiones, divide? pues se divide después de la sucesión de David, pero rey David. posteriormente, digamos que había 12 regiones que eran las de Las Las 12 12 tribus, tribus de las 12 Israel tribus. o de Jacob, que es la misma persona. Exacto, pero luego digamos que cae el reino del norte, que digamos equivaldría a lo que estamos diciendo de Galilea. ¿Cae a manos de quién? Bueno, las luchas fueron serias, Con- pero y con otros pueblos. Siria es uno de los pueblos que, digamos, toma posesión del reino del norte. O sea, Que que para reclama esa- para sí esas tierras. Para esos momentos ya existía el llamado imperialismo, como son hoy las grandes potencias que empiezan a conquistar territorios que, aunque no comparten con ellos folclore, cultura, pues ellos van a apoderarse de tierras porque están buscando pues también las riquezas de esas tierras. Exactamente, sí. Digamos que el reino comienza en el siglo X antes de Cristo, el reino de Israel, que es todo este territorio. Ese reino de Israel en el Empieza siglo de- con Saúl, que es el primer rey, pero reina sobre una parte. Luego llega David, llega David, que conquista, digamos, todo lo que es Filistea o Palestina. Que será solo el me reino parece del norte. supremamente interesante, David conquista el sur, que es el rey más icónico de él y Salomón. él y Salomón, Él que y es su Salomón, hijo, que ¿cierto? es su hijo. Que sí. es quien Hijo pide, ilegítimo además. en vez de pedir mucho poder, pide sabiduría. Para gobernar, exacto. Exacto. Y es quien termina Que el hoy templo nos de hace Israel. tanta falta. Hombre, ojalá los gobernantes cuando fueran a asumir también pidieran lo mismo.
Lo que pasa que es que no David- solamente es pedir, sino que les tocaría también estudiar. Aceptarlo, sí. Cierto, les tocaría estudiar solamente para eso. Pero entonces es muy interesante porque empieza ese templo donde después se van a presentar cosas importantes Sí. dentro de la Semana Mayor, Sí, sí. que incluso se vio en el último domingo, antes de la Semana Mayor, se ve cuando Jesús, llegando a Jerusalén, expulsa a los mercaderes de ese templo. Ese Del es el mismo templo, templo no. El de, te- el de primer- David y de Salomón. No. Cuando David no había templo, el templo lo construye Salomón. David conquista el territorio y digamos que en honor a su padre, Salomón construye allí en el sur, que él conquista David, construye un templo. La lucha entre palestinos y judíos hoy en parte, Pero sí voy a hacer un pero paréntesis. sí se construye el templo ese de Jerusalén. ¿Sí El- es ahí o es no, en otra parte? es ahí, pero es otro. Ok. Digamos que una de las luchas hoy entre palestinos y judíos Son lugares es sagrados. precisamente porque, más que sagrado, es porque el sur de lo que era Israel que conquista David, los palestinos siguieron reclamándolo como suyo, mientras que los judíos lo siguen reclamando como suyo porque lo conquistó David. Entonces digamos que, dada la conquista que David hizo del sur, se generan estas constantes luchas que vienen hasta hoy. Pero entonces, volvamos a lo del templo. Salomón construye a finales del siglo X antes de Cristo, construye el templo de Jerusalén. Dicen que era un templo exquisito, él tenía como muy buen gusto, además que los impuestos que tenía sobre el pueblo eran excesivos, entonces de esa manera pudo conservar la paz al interior y también con muy buenos regalos la paz con el exterior. Y con un objetivo también del templo que era guardar el arca de la alianza, que era donde estaban los 10 mandamientos. Exacto, que ¿qué era habían- el arca de la alianza? Un baúl. Un baúl un donde baúl. estaban las tablas de la ley que se le habían entregado a Moisés. Eso, en el las monte. sandalias de Moisés y el bastón. ¿Qué tenía de especial este baúl? Que era de oro, ¿cierto? Ok. Ese detallito. Un poquitico especial. no Ese más. detallito. Esos 10 mandamientos son la constitución de hoy, por ejemplo. Para la época, no necesariamente. Más o menos, pero sí era lo que había... Lo que lo regía. Con lo que había bajado Moisés del monte de Sinaí, si no estoy mal. Exacto, sí, aunque Cierto. fueron repetidos, digamos, por aquella rabieta que le dio cuando bajó del monte. Y lo rompió al ver el vellocino de oro. Los Exactamente. vio adorando un Algo becerro así, de oro. algo así. Y hago otro Como una especie de paréntesis. vellocino. El rey Salomón, que dicen ha sido de los reyes más iluminados, que él pidió fue sabiduría. Y la famosa anécdota, puede que sea verdad, puede que sea mentira, ¿cierto? Porque en esto hay también un poco de fábula, un poco de mito, pero digámoslo abiertamente, que es la famosa escena cuando el rey Salomón, ante la pelea de dos mujeres por un bebé, entonces Salomón dice, hagámosla fácil, lo va a partir a la mitad, del ombligo para arriba le toca a usted señora, del ombligo para abajo a usted otra, y se acabó el problema. Una visión bien particular de lo que es la equidad. La y verdadera igualdad. madre, Dijo, al ver que iban a partir a su hijo en dos, dijo, no, un momentico, no, déjelo a ella mejor, no me llame nada. Y entonces el rey Esa- Salomón en su sabiduría ese dijo, fue el ardid ese de es su Salomón. hijo, señora, y Claro. usted no tiene nada. Claro, porque la otra sí estaba dispuesta A recibir la partirlo, mitad. por su envidia a que partieran el bebé. Pero bueno, nos hemos perdido un poquito, estamos en la parte geográfica, ¿cierto? Y nos metimos en el cuento de las tribus y del templo, pero vamos a esa parte geográfica, Pero hagamos doctor un Andrés. recorrido rápido antes. Pero perdón Andrés, que les iba a decir por qué la lucha entre judíos Eso. y samaritanos se debía a que Salomón construyó el templo en el sur del territorio, Ok. pero en ese momento era un solo territorio, entonces todos podían que ir, ir hasta allá. todos podían ir. Pero tenían que No solo tenían puede que decir bajar, que tenían, sí. tenían que bajar desde Samaria hasta el templo que estaba en el sur y Entonces, desde Galilea. y desde Galilea Bien. también. Pero resulta que cuando se cae en el siglo VIII el reino del norte, ¿sí? Entonces ahí está contenido también Samaria y Galilea. Queda El siglo solo el VIII reino del sur antes de del Cristo. nacimiento de Cristo. Antes de Hay que Cristo. aclarar. Luego entonces... Siglo VIII, o sea, 800 años antes de Jesús. Exacto, en el 783, Perfecto. De 85. acuerdo a nuestra medida de las Eso. centurias también, ¿cierto? Exactamente. De los Sí. centenares de años. Y entonces ahí se da una separación importante porque entonces los judíos no dejan acercarse a los samaritanos Al templo. al templo. Vea qué Entonces digamos que
a partir de ese momento y luego con la restauración y demás, ese templo es destruido y es vuelto a construir posteriormente. ¿Quién lo destruye? Los asirios, cuando llegan al territorio en el siglo No VI. fue Sansón que dicen en el que muera siglo Sansón y VI. todos los filisteos. No, pues. no. En el siglo VI. Entonces, mire qué bonito. Ese templo no es el que tumbó Sansón ni el que destruyó Sansón por rabia contra Dalila y todo lo que le pasó por haberle cortado el cabello, ni tampoco es el templo donde Jesús fue a tumbarlo porque estaban allá mercadereando, tenían un negocio, un centro comercial en su templo. Entonces ya estamos hablando de 3 templos según los relatos bíblicos, Exactamente. distintos. El Y es templo de distinto Salomón. al que hoy va la gente a hacer la Realmente correría. hoy va al muro que queda. Al único muro que al queda muro de ese Lamentaciones. templo. Es el muro oriental, el muro de los lamentos, sí. Digamos que tenemos entonces el templo de Salomón, luego el templo de la restauración, digamos alrededor del siglo V, VI. 500 que y es- algo, o 400 exacto. y algo. Ujú. Y que es destruido posteriormente en unas guerras, en las guerras de los macabeos, y vuelto a construir por Herodes ya en la época de Jesucristo. De hecho, ¿Cuál de los dos Herodes? Porque ya estamos llegando a la época. ¿Cuál de los dos Herodes? ¿Herodes el Grande? el grande. O O sea, Antipas. o sea, el papá de Herodes Antipas, El papá de que Herodes es Antipas. quien participa en los eventos de la Pasión de Cristo. Lo que pasa es que ese templo lo empieza Herodes el Grande, pero lo termina Herodes Antipas. De hecho, para la época de Tiberio todavía se estaba haciendo pues como unas adecuaciones. Fue una construcción monumental O sea, que y demoró inicia- alrededor de 60 años. Y ahí estamos hablando de la monarquía entonces, Ah, no, ahí porque estamos se hablando hereda. Imperio. del imperio. del imperio, no había monarquía todavía. No, la No, ya monarquía había fue pasado. previa. Ya había fue pasado previa la al monarquía, imperio, sí. sí. Muy Entonces bien. ese fue el segundo modelo. El tercer modelo es imperio y ahí entonces se empezó a construir bajo Herodes el Grande, pero cuando el emperador era Octavio Augusto y termina cuando ya está Tiberio como Tiberio emperador César. Ujú. y el gobernador o el rey ese de los judíos era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Exacto, recuerden que hay una pasaje en el Evangelio donde él dice, bueno, entonces yo voy a tumbar este templo y lo voy a volver a construir en 3 días, y dice, pero ¿cómo así? Si demoró 60 años De hecho, es construirlo. uno de Sí. las situaciones que se presentan en el juicio ese de la Es noche. uno de los argumentos Es uno de para los argumentos condenarlo. para decir, Es culpable. para poder pedir el primer delito que se pide, que es blasfemia. Ujú. Después vendrá otro, que se lo explicaremos mañana. Continuemos. Pero antes de que Bien, siga, sí. nos preguntan aquí en la red social, bueno, ¿y por qué tantas guerras? Lo que pasa es que en esto de los imperios, en aquella época, y hoy también pasa, pero de otra manera, el que más territorio pues tenía o pudiera dominar ese territorio, pues se supondría que era una relación más o menos de que entre más tierra pudiese dominar, también podría dominar a más población y por ende tener la posibilidad de cobrar más impuestos. Es como una explicación sencilla de lo que era esa lucha por la tierra en esa época. Que no importaba tanto la tierra como lo estás diciendo, importaba la gente que Eso. vivía en la tierra, porque era la que producía riqueza y era la que podía pagar impuestos. Y además, en las relaciones internacionales, un rey con más territorio pues era más respetado. Más poderoso. Y ahí viene entonces ya la frase de nuestros abuelos, el que mucho abarca, poco aprieta. Mientras más se extendía el imperio romano, mientras más territorio Era más tenía, difícil controlarlo. le era más complicado porque allá no había email, no había internet, no había teléfono No había celular, WhatsApp. no había WhatsApp. Y entonces tú te imaginas al emperador romano pidiendo los impuestos de por allá de Asia, pero bien lejos, allá llegando a la China, y eso se demoraban años en llegar los impuestos, porque era todo vía terrestre. Tampoco habían aviones, ni había pilotos suicidas en esa época. Y entonces, es más para que la gente también vaya concatenando todo lo que es ese tema de la antigüedad y cómo era, ya nos dice el profe, mire, el calendario no era como lo tenemos hoy por semanas, por días de 24 horas, que febrero trae 28, no, en esa época no, ni siquiera sabían que era febrero, eran mediciones más por años. Entonces, ese tema, ¿por qué peleaban tanto? Por tierra. Por los cultivos, me imagino que era el También tema por de las cultivos, ¿cierto? claro. El tema del cultivo y de la agricultura era quien determinaba los ciclos. Pues sí, y Más o parte de menos. la riqueza era la agricultura, pero también la ganadería. De hecho, hay una palabra que utilizamos hoy. Pero de ¿cierto? ovejas o de vacas. De vacas y de ovejas, sí, y cabras, que es la pecunia. Claro que sí. Y pecunia viene de una palabra romana, pecus, que significa ganado. Es decir, el ganado era lo que representaba, principalmente pues vacas, pero también cabras y ovejas, era lo que representaba la riqueza en Qué aquella bien. época. Y digamos que el dinero lo representaba la sal.
que era lo que más cuando uno tenían. dice De ahí mi viene pecunio, o sea, mi dinero. Claro. eso, Y cuando Mi se habla de patrimonio. salario, es la sal de la época que, que era con lo que servía. pagaban, que era con lo que Exactamente, pagaban. porque como no había refrigeradores, Que no estamos había... absolutamente inmersos Eso. en el derecho romano, que Así es. ahí sí hablo yo como abogado. Y El como- derecho romano llegó y se quedó con nosotros para siempre desde la etimología de las palabras, e incluso nos vamos a dar cuenta ahorita que en muchos de los principios que se violaron para la época, pues hoy se siguen violando, pero que las normas y principios básicos del derecho que se aplicaba, el ius gentis, que se aplicaba en esos Derecho de territorios, gentes. exacto, en esos territorios conquistados, pues era el derecho que había surgido en Roma y que ellos querían que los supuestos bárbaros, que era a quien ellos habían conquistado, se extendiera en todo su imperio, ese modelo de ver el mundo que creo que también se gente- sigue viendo hoy en algunos otros imperios. Voy a hacer un resumen muy básico. A la gente le pagaban con sal y por eso de ahí viene la palabra salario después. Exactamente. ¿Y por qué le pagaban con sal y por qué era tan importante la sal? Porque la sal permitía que los productos no se Se pudrieran, la conservara. carne no se pudriera, Y porque no había refrigeradores y todavía en esa época. hay comunidades que conservan los peces con sal, ¿cierto? Y comunidades campesinas. O que curan lo la conservan carne con sal. La carne. Pero también era porque la sal Sí. se podía medir más fácilmente en relación con el peso. No tenían metales, digamos, como el oro posteriormente, o la plata, o el platino. Era un símbolo de sino que intercambio. La sal era se Elemento. podía medir, había una medida estándar, y por eso se podía pagar con sal. Además, como todo el mundo la necesitaba, entonces no había problema en que se pagara con libras de sal. Voy a hacer un resumen muy básico Perfecto. y usted me corregirá, doctor Juan Eliseo. Entonces, la historia inicia con Abraham, padre de Isaac, Abraham padre de la fe también, ¿cierto? Empieza el tema de la prueba, donde Dios le pide la prueba de sacrificar a su propio hijo, Isaac. Isaac, y al mostrarle a Abraham que iba a cumplir con esa promesa, pues le perdona la vida a Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, ¿cierto? Esaú era el mayor, Jacob era el menor. Paréntesis, Esaú fue el que se vendió por el plato de lentejas. Exactamente, por eso se lo traigo a colación, porque ese plato de lentejas se vuelve muy famoso después. Entregó en la, todo- la primogenitura. Primogenitura, exacto, por un plato de lentejas, según la Sí. tradición. Entonces la primogenitura queda en cabeza de Jacob. Ese Jacob es el mismo Israel. Perdón, yo hago una acotación allí. ¿Qué es la primogenitura? La herencia se repartía, diríamos hoy, inequitativamente. El 80% de las pertenencias del padre le correspondían al hijo varón mayor. O sea, era un derecho sucesoral de los hebreos. Eso. Para el momento no eran hebreos ni israelitas porque todavía no existía el pueblo de Israel. Entonces era derecho sucesoral Semitas. de los semitas. Entonces, el 80% le correspondía al hijo mayor varón, el 20% Hombre, restante, hombre. Tenía que ser varón. Sí, tenía ¿cierto? que ser varón, el 20% se repartía entre los demás hijos varones, las mujeres no heredaban, y si solo había un hijo, entonces le correspondía el 100 por 1. Ahora, en el caso de los hijos de Jacob, De los hijos de de Isaac. de Isaac, que eran Esaú Esaú y y Jacob. a de Esaú Isaac. le correspondía, que además fueron gemelos, a Esaú le correspondía, Pero eran gemelos, pero había nacido había primero, nacido entonces, primero Esaú. Esaú con 2 minutos o algo de diferencia, eso tampoco Mire se qué puede buen precisar. dato. Qué buen dato. Ese no lo Oiga, veía Oiga, casi esa nadie. no la sabía yo, profe. Que habían sido. Hay reseñas históricas de que Imagínese. 2 minuticos separaron a Jacob y a Isaac. A Esaú y a Jacob. A Esaú Y Jacob, hijo y de a Isaac. Jacob, hijos de Isaac. Perfecto. Bueno, entonces, digamos que a Esaú le correspondía el 80% y el 20% a Jacob. Pero entonces se da esto, lo del plato de lentejas, que también, pues Es no algo de atañe mito. ahorita, pero Algo de hay mito, pero una- le pone sabor a la historia. y- Claro que pero sí. más que mito, es una manera muy interesante de representar, ¿no es cierto? Porque la mayoría de la gente dice, bueno, sí, se vendió por un plato de lentejas y ya, pero es que sea un plato y que sean lentejas es muy importante. Y además... Porque lentejas hoy no tienen el valor que tenían en ese momento. Exacto, sí. Es más, está Diríamos más un kilo de barato las frijoles. lentejas que los frijoles. Y, no, y en este Vaya a la momento con la tienda. crisis del arroz,
todo. ¿cierto? Hoy está carísimo. Y la lenteja tiene la propiedad de la carne, o sea que usted puede comer lenteja, es como si hubiera comido carne. Es proteína, Es ¿cierto? proteína. Entonces, digamos que por eso es tan trascendental, ¿cierto? Vender la primogenitura es vender el derecho del 80% que le correspondía. ¿Qué era la primogenitura? Se sellaba con la bendición. Bendición no es que Dios lo bendiga a mi hijo, sino que era el testamento. No era Padre, Hijo, O Espíritu sea, era un Santo. documento en el cual constaba qué le correspondía a cada uno. Esa era la Firmado por ese bendición. padre. Porque la bendición era la tierra. Ok. La tierra. Entonces, otorgarle tierra era darle la bendición, ¿cierto? Y al otro no se dejaba desprotegido, sino que se le dejaba un rinconcito del 20%. Y quedar Mire, como pues, amo de ese territorio. Y mire pues qué importante. Entonces viene quien queda con la primogenitura, ese llamado Jacob, que posteriormente se llamará Israel, ¿cierto? Y ya el profesor nos va a explicar. Y esa persona, ese Jacob Israel, tiene 12 hijos. Son las 12 tribus. Son las 12 De tribus Israel. de Israel. No exactamente. propiamente. Pero bueno, entonces hagamos esa aclaración ahí. Bueno, ¿Por qué Jacob pasa a llamarse Israel? bien, hay una lucha muy importante que se describe en la Biblia y es el encuentro de Jacob con el ángel de Dios. Entonces hay una lucha allí. La escalera. Muy, muy bonito. No, pero la escalera fue un sueño. Ok. Digamos que fue un sueño, pero hay una lucha con el ángel de Dios. Hay una referencia muy bonita y es que está Jacob con su familia, sus rebaños, todo lo que le pertenece a un lado Por la del río. primogenitura, ¿cierto? Exacto, que fue lo que heredó o compró, la herencia que compró, Ajá. digamos. Y luego deja todo esto a este lado del río y pasa al otro lado, solo, sin nada. ¿De cuál Y río, allí perdón? del Jordán y se encuentra Del con Jordán. el ángel de Dios. Entonces, digamos que digo que es muy bonito porque para el encuentro con Dios es necesario dejar todo atrás, ¿cierto? Y es la manera como Jacob se encuentra consigo mismo. Después lo dirá Jesucristo Allí en los evangelios lucha, también. También, exacto. Lucha con el ángel de Dios y en esta lucha, que es una lucha por el nombre, realmente, él termina con que el ángel de Dios dice que le golpeó el vientre y lo venció, realmente fueron los testículos, ¿cierto? Ok. Y al cogerle los testículos a ¿Dónde Jacob, está la vida? es donde está su descendencia, la vida. Ahí está la donde semilla. La semilla, exacto. Entonces, digamos que en ese momento ya es vencido y en ese momento podía ser nombrado distinto por el ángel de Dios y lo llama Israel. Estaba Le cambia el purificado ya nombre. entonces. Más que purificado es que en ese Era como momento una ceremonia de iniciación. Dios toma posesión de la descendencia de Jacob Ok. al cogerle los testículos. Qué De hecho, interesante. los contratos se hacían solo entre varones y no era darse la mano, sino cogerle los testículos al otro. Y de esa manera se hacía el No te juramento. lo puedo creer. Vea qué incómodo. Se hacía- No te lo puedo creer. Prefiero los contraticos de forma legis de hoy. Me estoy acordando del partido entre el Valladolid de España Sí, y el señor. Real Madrid de Michel. España, cuando un señor Y el Michel, pibe ante un bailando. cobro de tiro de esquina, estaba el pibe marcando a Michel molestando al pibe, y entonces Michel le Firmó un tocaba contrato, firmó un los contrato. testículos al pibe, y el pibe se lo ponía, hágale pues mijito, hágale. ¿Se acuerda? Michel, conociendo entonces la O sea que normatividad. Michel sabía esa Claro, y historia estaba de firmando, más, de más. intentando firmar un contrato con el pibe. Con el pibe, sí. Bueno, entonces, Bien. sigamos. Llegó Entonces, con ese nombre de Israel. Ahí lo nombra el ángel Israel. del Señor como Israel. Es decir, toma posesión de la descendencia de Jacob. Maravilloso. Maravillosa esa historia. Y de ahí salen esas 12 tribus. Esas 12 tribus, Perdón, dentro de esas 12 tribus. Mire cómo cambia todo. Antes era tocar los testículos del otro, era un pacto. No, Era de hecho, el pacto por eso de se- caballeros, de era el hecho- Y contrato. significaba de ahí que sale- todos los era algo hijos bien visto. y que todos los hijos tenían que respetar Véale, ese le contrato. cuento un datico. En cambio hoy va a tocar los testículos a alguien, a lo ¿Cómo que le pasa. parece? Vea, le cuento Es la un peor ofensa. Pero le cuento un datico. Desde el derecho. Por eso se llama testimonio. Sí. Por eso se llama testigo. ¿Cierto? De esa etimología de esa Sí, palabra. claro. Testículo Bien. significa testigo por eso, porque es con base en lo cual se hace un juramento o se cierra. Imagínese Ya, cómo- ya hemos tenido 3 etimologías de palabras aquí. Imagínate Lo qué del interesante. pecunio, lo del salario y ahora lo del testigo y, Y testimonio. testamento y que también testimonio. nos importará mucho el día de mañana cuando hablemos del proceso de los falsos testigos que se tuvo en contra de Jesús. Pero sigamos, en esas 12 tribus
hay personajes muy interesantes. Me acuerdo del mayor que se llama Rubén. Mucho gusto, aquí está presente. Exactamente. Rubén sería el hijo mayor de Jacob Israel. Y el menor José. Los dos menores será José Y Benjamín. Esa historia es Eso es hermoso, esas divinas y es películas. supremamente interesante. ¿Por qué? Porque con esa historia de José, cuando es vendido por sus hermanos a unos beduinos, ¿cierto? Sí. Es que llega esa casta o esa descendencia de Israel o de Jacob al país de Egipto, ¿cierto? De hecho, cuando vienen todo el tema de vacas flacas, las vacas Es gordas, la enseñanza de José. la interpreta- 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Cuando te va bien en diciembre, guarda platica para que cuando en enero y febrero tengas que pagar los Qué útiles bueno que los escolares. gobernantes de hoy lo entendieran y no quisieran, por ejemplo, decir, gasten, gasten, señores alcaldes. No me le meta política al asunto. Cierto, por no, favor. hoy estamos hablando de política. Hoy estamos hablando de política. Entonces, mira el tema, qué tan interesante. De las 12 tribus de Israel, Jacob, Jacob, que es Israel, Ajá. que a su vez fue el que le compró la progenitura a Esaú, sí señor, que a su vez eran hijos de Abraham. sí señor. Muy bien, sigamos. Entonces, mire pues, en esos dos hijos menores de Jacob viene la historia de por qué terminan desplazados esas 12 familias con todas sus descendencias en el país de Egipto, ¿cierto? Llegarán allá a Egipto Que hay que verlo también con cierta mesura. Con ¿cierto? reserva, sí, Porque digamos que los que llegaron a Egipto no fueron todos los israelitas, ¿cierto? no fueron todos los 12 No, hermanos. ni todos los israelitas, fueron unos cuantos que se fueron para allá, ¿cierto? Digamos Ok. que la familia, si bien la familia de Jacob se va para Egipto, digamos que no es una gran cantidad de gente como hoy de pronto nos lo imaginamos, Ujú. sino que fue una familia que se fue de un lugar para otro, ¿sí? Pero todavía no estaba constituido lo que eran las 12 tribus y el territorio de Israel. Ok, supremamente Eso fue importante esa aclaración. posteriormente, ¿cierto? Porque digamos que en ese momento el territorio, si bien le correspondía a cada uno de sus hijos, pues se le había repartido una porción, excepto... Y ahí a estamos la- hablando de la tierra de Canaán. Exacto, Canaán, sí. Entonces, el desplazamiento no es de gran cantidad de gente, lo mismo que el retorno, ¿cierto? El éxodo no eran miles de personas. Pero no se me adelante que ahí todavía no hemos llegado Ah, allá. bueno. Entonces, están una familia que se desplaza a Egipto porque... ¿Una de las 12 tribus o qué? no, puede ser No. varios, pero no era Varios. tan grande como se piensa como pueblo de Israel todavía. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué llegan allá? Porque hay una gran crisis de sequías y De no hay hambruna. ganas- una hambruna grande. Llegan en ese José, En la búsqueda. en ese José escondido que había estado alejado de su familia por culpa de sus hermanos que habían intentado sacarlo porque era el preferido de su padre, el anciano Jacob, ¿cierto? Y le había hecho una manta muy bonita en todo su relato mitológico. La envidia, como sucede. en Rubén todos fue el los más momentos. envidioso. Exacto, pero ¿y cómo hace la...? Pues era el mayor y Por era eso. el que seguían porque ellos eran pastores, Sí. ¿cierto? Y el tema es después cómo él hace que se quede Benjamín porque mete la copa de él que era como el economato de los egipcios y hacen que retorne para poder conocer y ver a su padre ya en su vejez. En su vejez. Entonces, y así, hasta ahí hay una parte de la historia, pero vamos a intentar adelantar un poquitico. Ese pueblo que queda en Egipto después terminará convertido en un pueblo esclavizado por los egipcios, Lo ¿cierto? cual también sería relativo. Lo cual también es relativo, pero hasta ahí va la historia, ¿cierto? Y en esa esclavitud termina convirtiéndose en algo muy grande. El pueblo ya, no sé si crece Esto es ahí antes ya de Moisés. No, ahí nace Moisés. En ese pueblo que está esclavizado relativamente, en ese pueblo que está esclavizado por los egipcios, es que nace Moisés como hijo de una israelita, una hija de ese pueblo, y que es salvado de las aguas y por eso se llama Moisés. Aclárenos situaciones, doctor Juan Eliseo, para que casi siendo las 7 de la mañana lleguemos
a una situación y adelantemos un poquitico para poder que lleguemos a entender cómo es que ese pueblo termina convirtiéndose en lo que terminó convirtiéndose en el momento interesante de la muerte de Jesús. ¿Y por qué 12? Se habla de 12 apóstoles, aquí hablamos de 12 tribus. No, todo tiene relación, todo ese número 12 tiene relación. Bien, básicamente cuando digo que es relativo y hago hincapié en eso es porque digamos que quien cuenta la historia es quien hace la historia. Claro. Entonces, lo que nos va a pasar con la Comisión de Memoria Histórica acá en Colombia si nos descuidamos. Exactamente. Que nos cuentan nuestra propia historia. Por lo general la cuenta son los que ganan. Pero como no es. Uh-huh. A su acomodo, a su acomodo. Entonces, quiero hacer una analogía para entender esto de la esclavitud de Egipto. Todos los colombianos, hablo de los colombianos, aunque podría hablar en general de latinoamericanos, pero todos los colombianos que han migrado a España o a Estados Unidos voluntariamente, buscando precisamente salir de una crisis pues, personal o familiar, llegan al territorio norteamericano, por ejemplo, y empiezan a trabajar en algunos oficios que tal vez los mismos norteamericanos no quisieran hacer, entonces delegan en ellos, pero no es una esclavitud como nosotros entendemos la esclavitud hoy, porque nosotros la entendemos de acuerdo a cómo se dio la esclavitud española en territorio americano de descendientes africanos. Son dos conceptos ¿cierto? diferentes. Son dos cosas distintas porque digamos que antiguamente al esclavo se le pagaba, el esclavo tenía derecho a llevar el apellido de la familia que lo esclavizaba, tenía todo todos los derechos que tenía un hijo excepto el de heredar o el de tener algo propio, pero digamos que el concepto de esclavitud es distinto. Entonces, cuando hago esta analogía y luego estos latinoamericanos o estos colombianos van creciendo, se vuelve una población más amplia en territorio norteamericano y empieza a generar cierta incomodidad para los propios. Digamos es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con la cantidad de migrantes en los llamados parados españoles. Exactamente, ¿cierto? La misma cosa. Entonces, en España hay mucha gente que está sin trabajo. O con la cantidad de latinos en Estados Unidos. Exactamente, y empiezan a decir, pero estos empezaron, a mí sí me gusta cuando vienen a hacer trabajos que a mí no me gustan. Que a mí no me gustan, pero cuando ya estudiaron y ya se metieron aquí a la rancho. Y se me metieron al rancho a hacer trabajos que sí me gustan. Y además tienen muchos hijos, porque además los latinoamericanos como que para eso somos buenos. Son conejitos. Entonces, judeocristianos, venimos del judeocristiano. Además es un mandamiento de Cristo, amados y reproducidos. Señor. Entonces digamos que eso pasó en Egipto. Llega una familia invitada, según tenemos el relato bíblico, fueron invitados, se asientan en un territorio llamado Gosén, que queda más o menos distante de Heliópolis. Gosén es lo que pues queda en lo que hoy es Egipto, pero no en lo que era la capital. No en lo que hoy es el Cairo. No en lo que hoy es el Cairo, exactamente. Sino es territorio ya africano. Eso es África. Sí, Egipto, sí. El norte de África, el nororiente de África. Ya luego se da la migración, ¿cierto? Por todos estos problemas políticos, demográficos y demás. Pero también habría que, digamos, estudiar con mesura esto de las 10 plagas y todo el asunto, pues, de la expulsión. Son símbolos. De hecho, acaba de salir una película hace muy poco que se llama Dioses y algo pues que muestra la historia de cómo Moisés se enfrenta al faraón que era su hermano medio porque había sido adoptado. Estamos en Ondas de la Montaña, 1350 AM y son las 7 de la mañana, 1 minuto, haciendo el especial de Jueves Santo sobre Yeshua, el Cristo, el líder político. ¿De dónde surge el conflicto con la aristocracia sacerdotal colaboracionista en ese desafío teológico fundamental que les planteó Jesús el Cristo y que termina con la historia más bella de la humanidad y más contada de la humanidad? Y la que partió esto en dos, porque hablamos de antes y después de Cristo. Al mundo occidental. Ondas de la Montaña, llegando a todos los rincones de Antioquia, cada vez mejor. Cada vez mejor.
Muy pronto en Ondas de la Montaña usted tendrá en su oído la nueva noticia para Medellín y el departamento. De 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes en los 1350M de su dial, escuche lo nuevo en información con todo lo nuevo en lo local, regional, nacional e internacional. Ondas de la Montaña, cada vez mejor. Ondas de la Montaña, la tradicional en Antioquia. Emisora HJDS, en los 1350 AM de su dial. Ondas de la Montaña, llegando a todos los rincones de Antioquia, cada vez mejor. Seguimos en Ondas de la Montaña, 1350 AM, vía tuning también para quienes nos quieran escuchar en los 125 municipios de Antioquia. Es un saludo muy especial a todos, no solamente al pueblo católico y cristiano que está celebrando hoy el Triduo Pascual, como se llama en la religión católica cristiana que desciende de lo judeo-cristiano. Y seguimos con el profesor Juan Eliseo Montoya, con nuestro analista político Rubén Darío Pérez y con este servidor Andrés Úsuga, intentando hacer el análisis del contexto geopolítico y político del momento en que fallece Jesús el Cristo en la Palestina del siglo I. Sigamos entonces, profesor, con el tema de, ya estamos con ese pueblo allá en Egipto y al interior de ese pueblo sucede la historia de Moisés. Sí, yo quiero hacer una precisión antes, y es que ahorita lo aludía brevemente, que las 12 tribus de Israel no corresponden concretamente a los 12 hijos de Jacob, sino que José, que es uno de los hijos, de los 11 hijos, que realmente son 11 hijos, el penúltimo, y una hija. José, el penúltimo de los hijos. Mire qué interesante. Entonces, de esos 11 hijos, José no tiene tribu, digamos, no tiene territorio, sino que... Porque él se había desplazado. Digamos por que esa es una probable explicación. Los dos hijos de él son los que tienen territorio. Que son Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, y por eso se completan los 12. Ok. Sí. Pero igual se llaman las 12 tribus de Israel, entre otras razones porque los hijos en aquella época, más que hijos, eran una posesión más del padre. Entonces todo lo que fuera de los hijos era del padre, hasta que el padre muriera y heredara el hijo mayor, etcétera. Esa concepción no es muy lejana, inclusive a nuestro propio derecho, y no hace mucho. Por eso las familias antioqueñas, que tenemos un arraigo tan grande, judío, sí, dicen, ¿cierto? Como sí, también en Córdoba, Argentina, y en Monterrey, México, eran familias muy grandes. Mi familia por parte de mi padre tuvo 12 hijos, mi familia por parte de mi madre también tuvo 12 hijos, y hubieran podido tener más, solo que si no tenían televisión cuando eso, ni tenían WhatsApp. Pero no era por eso, era más bien por esa tradición de entre más hijos hubiera, había más mano de obra para trabajar la tierra y para conseguir... y por eso decían, bienes. Cada hijo trae su arepa bajo el brazo. Exactamente. Y mire, las 12 tribus, vamos a ver si coincidimos. Rubén, el mayor, Simeón, Leví, que por ese lado Judá, es que viene Jesús. Que Leví, por ahí es que nos vamos ahorita. Por esa línea es que nos vamos a ir. O sea, de Leví viene Jesús después. Sí, señor. Bueno, por esa que línea es la tercera línea de los 12. Judá, la cuarta. Sí. Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, y allá viene José, el penúltimo, y el último Benjamín. No veo la dama, pero ¿tiene referencia histórica alguna? No, lo que pasa es que las damas no podían heredar, no aparecían. No podían heredar, no. Muy bien. Y ya José, representado eventualmente por sus hijos, Efraín y Manasés. O sea que en derecho entraban por representación a la sucesión de ese padre. Exactamente. Bien. Sigamos. Bien, entonces el asunto es que la migración de Egipto, la salida de Egipto, en lo que es un intríngulis en el que no nos vamos a meter ahorita porque nos gastaríamos un programa de 2 horas o más.
Entonces llegan, digamos, nuevamente al territorio de lo que antes era Canaán, que es el estado, hoy el estado de Israel haría parte de lo que en aquella época fue el reino de Israel. Que también es mitológico el tema de la caminada de los 40 años por el desierto. También, sí. ¿Cierto? Con mitológico no decimos mentira. No es mentira, no quiere sino decir que mentira. es necesario interpretarlo. Son Contaban símbolos. años de una forma diferente a los Exactamente. años que nosotros tenemos de 365 Y que ciclos lunares, y que cada, ciclos solares. y que cada elemento de la narración hay que interpretarlo, digamos, en el contexto de la época. Tiene su explicación lo de 40 años porque era una gente que venía de ser, entre comillas, esclavos, pero que iban a ser ya después libres y autónomos. Iban a buscar su tierra, Exacto. la tierra de la leche y la miel. Y entonces hay una interpretación que dice que, hombre, démosle tiempo de que esta gente pueda tener otros hijos que nazcan en otro ambiente distinto y que no vengan con esas costumbres, esa cultura y esa tradición de vasallo, de esclavo, de estar recibiendo órdenes y atendiéndolas para que ellos, desde otro punto de vista ya más autónomo, ellos puedan entonces gobernar bien su No, territorio. y la cantidad de cosas que pasan en ese tránsito por el desierto, ¿cierto? Donde surge la primera normatividad, ese decálogo, donde surgen las primeras autoridades. Pero ahí me parece muy importante que ahí se empiezan a configurar las organizaciones políticas, o se empiezan a configurar los mandos, Los clanes. o cómo sería el tema de la autoridad al interior del pueblo judío, profesor. Sí, antes de llegar a Egipto, digamos que la organización política era por familias. Cada familia inclusive tenía dioses familiares, dioses propios. Y además, digamos que no había naciones constituidas, sino que se estaban dando los primeros pinos de imperios, ¿cierto? O de reinos, de grandes territorios. Pero digamos que en un sentido distinto al que nosotros conocemos hoy. Eran la elección de un gobernador o de alguien que tomara las decisiones, pues porque donde no hay cabeza, Claro. cualquier cosa puede pasar, y Surge la la anarquía, digamos, que puede llevar a la perdición a una comunidad. Entonces, digamos que la mayoría de los territorios se regían era por familias, eran la organización política era familiar. Estamos hablando del 1200 era al el 1050 antes de Cristo, más o menos. Estaba el padre, y el padre era el que gobernaba todo, que luego entra al derecho romano como el pater familia, que digamos es igual el que tiene el control sobre todo lo que le corresponde a la familia, inclusive sobre la familia misma, como una posesión. Pero ese desplazamiento entonces de ese ya, ahí sí podríamos hablar, creo que de ese pueblo de Israel itinerante por ese desierto, empiezan la organización de las autoridades. Sí, ¿cierto? sí, claro. Pero más en el retorno, en la salida de Egipto. Cuando hablamos de pueblo de Israel, entiéndase, hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Listo. Digamos, porque decir pueblo de Israel nos da una idea distinta. Entonces, rápidamente, los ayuda a salir Moisés, en cabeza de Moisés sale ese pueblo, su hermano Aarón, y tendrán un general que es el que verdaderamente va a liderar esas luchas de ese pueblo, un general desde el punto de vista militar, que es Josué. ¿Cierto? Josué es, digamos, el encargado de otorgar o reconocer el poder, ¿cierto? Josué, que más que un general es un juez. Mira qué importante esa diferenciación. Sí, es digamos, el que toma las decisiones, el que le otorga o le reconoce el poder al gobernante, y el que toma las decisiones importantes de hacia dónde se dirigen, o quién debe morir, o a dónde deben ir, o qué tierra van a ocupar. ¿Qué tan cierto hay que entre Abraham y Moisés hay 14 generaciones, y entre Moisés y el rey David o Jesús hay 14 generaciones? No, entre David, y entre David y Jesús otras 14. Otras 14. Pues esa alusión que hace el Evangelio, digamos que tal como la hace el Evangelio, es así, ¿cierto? El asunto es que eso también habría que interpretarlo, ¿cierto? También es un símbolo importante, porque lo que intenta marcar el Evangelio, digamos que son las tres grandes épocas, ¿cierto? Inclusive hay quienes posteriormente dicen que también entre Noé y Abraham hay 14 generaciones, lo cual es muy difícil pues precisar. ¿Por qué llega entonces, y cuánto tiempo después de que llegan a esa tierra prometida,
nace la figura de Saúl como primer rey del reino de Israel? Bien, Josué, digamos que asume el poder porque Moisés no entra a la tierra prometida. Castigado por Dios. Castigado por Dios por haber dudado en el desierto y haber golpeado 2 veces una roca que él le mandó golpear una sola. Para que saliera el agua. Entonces, digamos que Josué toma el poder. Es un poder interino. De tal manera que Donde lo él que sabía él que hace, tendría que Josué nació en entregarlo. el desierto. No, Pues David- Josué hacía parte de ese pueblo que nació en Egipto. sí, Perfecto. Sí, él digamos que es la transición. Es la palabra. Sí, es la transición. Entonces, él despide a Moisés. Cuando se abre el mar rojo y todo para que puedan pasar. Eso, Esa es después. parte de la sí, salida. exacto. Eso es fabulesco también, es mito. Pero es que decir fabulesco suena como a mentira o a engaño. No, es que es tan importante. Simbólico. Es simbólico, sí, esa palabra Es más me gusta más. Sí. aceptada. Entonces llega a la Canaán. tierra prometida, que es Canaán, y se necesita quien organice las cosas. Y es precisamente Josué. quien organiza el territorio y luego tiene como encomienda elegir a alguien que gobierne. Entonces empieza a buscar, ¿cierto? Y elige a Saúl. A Salomón. Ah, ok, pero entonces Saúl sí hacía parte de ese pueblo que salió de Egipto también. El asunto es este, lo que pasa es que como eso hay que interpretarlo, al decir que estuvo 40 años en el desierto, lo que significa es que pasó una generación para que quedara atrás todo lo que representaba esclavitud y falta de Lo que te acabo autonomía, de contar. Claro. y luego en la tierra prometida fuera una tierra nueva realmente y una vida nueva, por eso tenían que tener un nuevo estilo de gobierno autónomo. Claro. Además, con esa alusión de 40 años, lo que se dice es que los que llegaron a la tierra prometida eran libres, a diferencia de los que salieron de Egipto, que eran esclavos. Pudieron ser los mismos. Pero entonces la Listo, pregunta, pudieron ser los la pregunta mismos. básica y fáctica es, Saúl, lo más probable es que Saúl, primer rey de Israel, haya nacido... Nació en Egipto. ¿Nació en Egipto? Sí. Ok. Sí. mire Pero qué era muy interesante. niño, en no alcanzó a asimilar todo ese Exacto. legado cultural de ser esclavo. Es que el Por paso eso por el necesitamos los mar, 40 años para que este pueblo Cambie transición el chip. y ahí cambien el chip, tengan nuevas generaciones y esas generaciones nazcan ya con el chip no de esclavos, sino con el chip de que van a ser Libres y amos, autónomos. libres, autónomos y dueños de su territorio, Maravilloso. de la tierra Exactamente. prometida. Y ahí se viene el libro de los reyes. en la exacto, Biblia, los ¿cierto? 2 libros de los reyes dos y libros los de los 2 libros de las crónicas. Y aquí una Reyes pequeña uno y comparación Reyes. con la vida real y actual del momento y lo contemporáneo. Muchos jugadores de fútbol de las comunas pobres de Medellín, que empiezan a ganar mucho dinero, se enloquecen Claro. en su momento. Sí, no se Porque les ellos da tienen una un buena chip de formación. pobreza, un chip distinto, no tienen la preparación, no tienen la cultura ni la asesoría suficiente, y entonces aparecen de un día para otro, en cuestión de 10, 12 meses, en figuras y en héroes, y todo el mundo pidiéndoles fotos, autógrafos. Eso le pasaba al pueblo de Moisés en Que- este caso. Que es lo que no le pasó, por ejemplo, y hablando un poquitico de fútbol, a James Rodríguez, porque se fue muy niño a Argentina No, pero es que y se a James terminó de desde- formar allá. Perdóname, a James del pony fútbol, desde los 8 Lo añitos, estaban formando lo para eso. tenían concentrado en otra mentalidad, y él se crió realmente no en el Envigado, sino que fue madurando en Argentina y en Europa. El Banfield. Exactamente. Entonces, ese punto es muy clave para entender por qué el pueblo de Israel, ¿cierto?, termina primero estos 40 años de transición para ahora sí la famosa tierra prometida. Mire que ni al propio Moisés le tocó. No, Puede no. que sea por el castigo que se dice ahí en la Biblia, una interpretación puede ser esa. Otra puede ser que el mismo Moisés no estaba preparado para ese tema, o ya no tenga la fuerza suficiente en su momento. Y ojo que hay algo importante, y es que en ese desplazamiento por ese desierto ya llevan esa arca de la alianza, ¿cierto? Que son las tablas de los mandamientos Exacto. y las sandalias y y el el bastón de Moisés. Con esa arca de la alianza se llega a la tierra prometida, Sí. y para proteger el arca de la alianza se empieza a construir el templo. ¿O Sí, cuál? inicialmente se construye una especie de carpa, lo que llaman tienda de campaña Una en tienda la de Biblia es campaña. una carpa. De beduinos. ¿cierto? Exacto, es una carpa. Esa arca de la alianza efectivamente es lo que marca el derecho de posesión de la tierra. Exactamente. Sí, porque donde esté el arca es donde está su tierra. Mira qué Su interesante. patria. La creación del Estado de Israel desde ese momento, de los hijos de Jacob, lo da
dónde está ubicada, la locación donde está ubicada esa Arca de la Alianza. Aquí en el territorio americano pasaron cosas similares, digamos que hubo unas ciudades itinerantes, ¿cierto? Se fundaba la ciudad donde estaba la comunidad y donde había un símbolo de la comunidad, y luego esa ciudad se iba para otro lado, donde estuviera esa comunidad estaba la ciudad. Entonces hubo ciudades que nacieron junto a Santa Fe de Antioquia y terminaron junto a Manizales, ¿cierto? Porque digamos que eran itinerantes también. ¿Qué sucede entonces? De hecho, las 2 tablas o los 10 mandamientos son la segunda constitución escrita que se conozca en la historia. Claro, la porque primera primero fue el Código de Hammurabi. Código Hammurabi en el siglo XVIII a.C., luego en el siglo X los 10 mandamientos en el tránsito por el desierto, y posteriormente la tercera y digamos último gran hito, la constitución romana de las 12 tablas, Sí, señor. en el siglo V. Mire que son 12 mandamientos, 12 tribus, Hay 12 apóstoles. Hay números que son muy significativos. muy significativos en todo. No Entonces, siempre significan lo mismo, pero digamos que sí son muy O meras representativos. coincidencias. Siete, pero- 7 también es un número así, el 3 también es un número así. Hay números que de verdad tienen una simbología muy poderosa. Pero entonces, listo, llegamos y el primero es rey Saúl, que será reemplazado por el rey David, Por David. cuando le gana a Goliat, que era el soldado representativo de los filisteos, con la historia de la honda, la historia de la piedra que le pega en la cabeza. Y entonces ese ¿No fue una David... Yamaha? Era una Honda. o una Kawasaki, no sé muy Muy bien. bien. Pero bueno, entonces esa simbología de que un pastor escogido, ¿cierto? Entre muchas otras personas, Y no siendo el mayor. y no siendo el mayor, ni siendo el más fuerte, ni siendo el que más condiciones físicas tenía, David, el rey David. el rey David, que Pero de hoy los es- poderosos. Hoy es una simbología tan fuerte que la bandera del Estado de Israel lleva en la mitad la estrella del rey David. Pero David era fregadito, mandó a Urias al frente de batalla para quedarse con su... Tan jodidito, Todos. tan jodidito Ah. como Saúl, que también le dio celos de ese David. Con Saúl pasa una cosa particular, y es que, a ver, si Josué es la transición, digamos que viene Moisés, Moisés. que es un caudillo. Josué. ¿cierto? Llega Josué y toma el poder, que es un juez. Le entrega a Salomón. Y él le cede a Salomón el poder. Y Salomón a que David. Salomón es un rey, Sí. pero Salomón no le entrega a David, sino que David Salomón se la es, gana al matar a No, Goliat. Salomón es depuesto. Saúl. Saúl, Ojo, Saúl. ojo que estamos Saúl. confundiendo los nombres. Saúl es depuesto, Sí. ¿sí? Porque no era digno, digamos, del reinado, y el mismo Pero entonces Josué, Saúl, ojo, aclaremos. Saúl Sí. fue escogido por Josué para liderar. digamos, por Dios en la persona por de Dios Josué, en la persona de José, para liderar el pueblo ya en la tierra prometida. ya en la tierra prometida. Pero Y yo, ese yo me perdí, perdón. La tierra prometida era el norte de Israel. Moisés. Sí. Después Josué, Sí. que era el juez, como tú dices. De Josué, Saúl. no Salomón, sino Saúl. Saúl, que fue el Saúl. primer rey, sí. Sí. Entonces Saúl es el primer rey. Sí. Y de Saúl pasamos a... David. A David. Y Salomón, ¿dónde me quedó Salomón? Es No, el hijo no ha de llegado, David. no ha llegado. Ah, no ha llegado. ¿Qué es lo que sucede con David? David conquista un gran territorio, y por eso es considerado el primer rey de Israel. David. David. Pero porque es el El que primero. le había ganado a Goliat. Exacto. Sí, Es el primero que gobierna sobre todo el territorio de Israel. De Saúl hecho, hay una solo novela gobernó por sobre ahí. el norte. Están proyectando una novela sobre el rey David, no sé si muy ajustada Bueno. a la historia, pero la estaban dando en televisión nacional. Bueno. El- Y de David pasamos a... Pero entonces quiero precisar que el mismo Josué elige a David. O sea, él va y busca el reemplazo de Saúl. Busca a y David. tumba a Saúl. Sí, y busca a David y es ¿Por qué lo tumbó? coronado. Porque no era... No era digno, No era digno, sí, no era digno. Él mismo, Era el pretel de la época, pues. más o menos. algo así, sí. Entonces, digamos que con David empieza ya la nueva historia de Israel, que es la historia del gran reino de Israel. Que ¿Cuál fue el coinc- primer rey de Israel entonces? Saúl reina en el norte. Formalmente fue En el Saúl, norte. pero el gran, Salomón, pero el gran rey que hace el fue templo. David. No, David. David. Que es el papá de Salomón. De Y Salomón. después Salomón. Salomón es el que hace Recuerdo el templo. la escena de David papá con el hijo Salomón diciéndole, uno de los regalitos era una maquetica, un símbolo, una réplica de templo. Y le decía al niño, en las películas lo vimos, y también me lo mandaron por WhatsApp,
mire, mijo, usted va a hacer un templo como este. Y el niño se emocionó tanto con esa muestra de lo que él, que desde muy niño ya él sabía que iba a hacer un templo. Lo que le tocaba hacer. Salomón con su padre David. Hay dos imágenes de David, ¿cierto? Uno el que presenta el libro de los reyes y otro el que presenta el libro de las crónicas. Son dos imágenes, en una perspectiva es muy benevolente con David, la otra intenta resaltar un poco más su humanidad, pues sus errores, como la muerte de Urías y quedarse con la mujer de Urías, y para eso manda matar a Urías. Lo que pasa es que la mujer de Urías era muy coqueta, se bañaba desnuda ahí, le daba payaso a Daniel, ¿era? A David, pero también parece ser que David la ve a las 2 de la tarde cuando se levanta, y parece ser que efectivamente, que hace un rey durmiendo a las 2 de la tarde, la pereza es la madre de todos los vicios, definitivamente. No, aquí hemos tenido presidentes de ese mismo corte. No, y gobernadores y alcaldes también, no crea. Que se levantan a las 2. Sí, claro, pero entonces adelantémonos un poquitico. Sí. Ya llegamos, y cómo empiezan a nacer esas corrientes políticas, fariseos, saduceos, al interior de esa organización hebrea o judía, que son los que terminarán decidiendo el destino de ese Joshua Bar Yosef, Bien. Jesús el Cristo. Entonces, hay una figura representativa que es Abraham, que es patriarca, otra que es Moisés, que es caudillo, otra que es Josué, que es juez, otro de todos los reyes, empezando por Saúl, ¿cierto? Los reyes, que son figuras muy representativas. Cuando aparecen los reyes, aparece la figura de profeta. El mismo Josué pasa de ser juez a ser profeta. Es una transición la figura de Josué es fundamental porque fue caudillo, luego es juez, luego es profeta. Los que nos tocó estudiar estrategia militar, inclusive se toma como el gran general israelita. Sí, pero porque es muy versátil, digamos, y porque fue el que llevó el destino de Israel a que se convirtiera en reino. Tipo brillante, no fue Saúl. Fue Josué. Iluminado por Dios, se supone, por el ángel de Dios. Y todo iluminado por Dios. Bien, entonces llegamos a la época de Jesús, digamos que dando un salto. Un salto grande importante. de esas 14 generaciones más o menos entre David y ¿Qué nos estamos Jesús? saltando? Y Jesús, sí. Denos nombres de lo que nos estemos saltando, a ver. Pues el sitio de Babilonia. nos estamos saltando la caída del reino del norte, sí, la caída del reino del sur en el 587, cuando desaparece Israel. Nombres de históricos, de famosos. Bueno, sí, Esther, está Judith, está todos los profetas, ¿cierto? Todos los Isaías, Jeremías, todos los profetas. Estamos llegando a los macabeos, también la guerra de los macabeos. Y en espera de un libertador, ¿cierto? De un libertador después del 587, no del antes. Mesías, no. Okay. No antes, en el 587, cuando cae el reino del sur, que es Judea, sí. Entonces ellos desaparece Israel y empiezan a esperar a alguien que los libere, ¿cierto? Y ahí aparece la idea de Mesías. Sí, pero la idea de Mesías aparece con unos profetas, ¿cierto? Sí, que empiezan a ser iluminados y les dice Dios: no se preocupe, pueblo mío, que ya vendrá mi hijo. Ya vendrá un profeta que liberará al pueblo. Exacto. Y ahí también nacen los falsos profetas, porque muchos se autoproclaman como el profeta y es para decir mentiras. Bueno, el mismo Zacarías, Jeremías e Isaías tienen una descripción muy clara de lo que es un profeta, para que la gente no se confunda cuando llegue alguien diciendo yo soy profeta. Digamos que toda esta época de los profetas persiste, desaparecen los reyes en el 587, por supuesto, con la caída del reino del sur. Sí. Ya había caído el reino del norte en el siglo VIII, y luego siguen los profetas, solo profetas. O sea, ¿quién los tumbó? O sea, no hay gobierno. No, es que no hay autoridad, reino. Porque no hay reino, no hay autoridades gubernamentales. Dependen de Siria. ¿Cayeron porque quién los tumbó? ¿El Imperio Romano entonces? ¿O no, el Imperio Romano todavía no había florecido tanto. Entonces, ¿quién los tumbó? Asiria. Asiria. Y Babilonia. Los asirios y babilónicos. Babilonia vence el reino del norte, Asiria vence el reino del sur. Perfecto. Del siglo VI. Lo que significa que ese pueblo que ya 200 años de arrancar el Imperio Romano. No, ya era un consolidado pueblo Israel, más o menos, estaba bajo la égida de otros imperios. Exacto, duró como reino autónomo 150 años, 180, el reino del norte. De ahí pasó a ser parte de Babilonia. Luego... hermosos los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las 7 maravillas del mundo. Eso dicen.
No nos tocó. No nos tocó, Y no hay foto por Instagram. tampoco. Es Lástima, hombre. lástima. Y luego entonces cae el Reino del Sur, que todavía era autónomo, Sí. en el 587 y ya desaparece Israel hasta 1948, ayer por la tarde, cuando la ONU restablece, digamos, es decir, que fueron 48. 2550 Mientras años. aquí en el 9 de abril mataban a Gaitán, por allá en Estaban- Israel estaban No, y proclamando surge el del tema Estado de Segunda Israel. Guerra Mundial. Y la segunda, de la Segunda, De la Guerra, Segunda Mundial. Guerra Mundial es que surge Del el Estado de sentimiento Israel. de culpa de la Segunda Exactamente. Guerra Mundial. Hay que darles Bien. algo y le dieron el Estado de Israel. Eso, démosle Pero esta venga, tierrita. entonces Ay. cuando quedan profetas diciendo, pero va a venir, pero va a venir, Viene pero el va a Mesías, venir, viene el viene el Mesías, ahí es que pasan esas 14 generaciones y que se van formando esas corrientes medianamente ideológicas, políticas, que serán fariseos y saduceos. ¿Cómo nacen esas corrientes, profesor Buenaliceo? Bien, la guerra de los macabeos es realmente muy importante, se da entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Esa es la historia de Eh, que no se apagó el candelabro. Exactamente, durante el mucho de los tiempo, 7 brazos. y que es lo que celebran los judíos hoy en día. Sí. Eh, El candelabro es la menorá y representa, digamos, al pueblo de Israel y es lo que parte de lo que celebran hoy, una de las celebraciones más importantes de Al mismo Israel. tiempo que Hoy. nosotros, sí, al mismo tiempo que nosotros celebramos Semana Santa, ellos están celebrando su Candelabro. esto se llama El Pesaj, el Pesaj. Pesaj, El sí. Pesaj. Bueno, ¿qué sucede entonces después de los macabeos? Son aplastados por Asiria, igual, pero también ha tomado posesión del territorio los griegos, ¿cierto? En toda la expansión de Alejandro Magno, en la expansión helénica del siglo IV, toma posesión sobre Israel como una de sus provincias y luego Roma. Con uno de sus generales, cierto, que quedan al mando en las luchas post-alejandrinas. Sí, uno de sus... Alejandro, el discípulo de Aristóteles. El discípulo de Mismo. Aristóteles. Aristóteles, el que le copió a Platón, y Platón, el que le copió a Sócrates. Sí, señor. Algo así. ¿Cómo? Más o menos, algo así. Ya nos metimos en los griegos y en la Claro, pero filosofía. porque ellos conquistaron ese territorio. Muy Sí, bien. mire, hay una Pero la alusión muy cultura- importante que nos la da... cultura heurística o helenística. Helenística, sí, que nos da una visión de este asunto y nos muestra cómo había impregnado la tradición griega o helénica este territorio de Israel. Es que, según el dato evangélico, en el momento de la crucifixión de Jesús, el letrero de este es Inri. el Jesús, el rey de los judíos, Sí. está en latín, hebreo y griego. Que no es que él ¿Cierto? se llamara Jesús Enrique, como dicen por ahí. Es Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Judeo. Entonces, ese es el rey de los judíos. Y aparece en hebreo, que era la lengua nativa, en latín, que era la lengua del imperio, y en griego, que era la lengua tradicional, por toda la Que influencia esos helénica, griegos son los que son llamados los gentiles. También. que ¿cierto? son llamados gentiles por los cristianos. Por los cristianos, Por los exactamente. cristianos, sí, porque no son cristianos. De hecho, el cristianismo nace en el año 90, el cristianismo no nace con Jesucristo. Nace en el año 90 después Con Pedro. del concilio No, de ya Yamnia. había muerto, Ya ya había había muerto muerto Pedro. todos los Todos los apóstoles discípulos ya habían muerto después del concilio Pero de había- Yamnia el en que el había año hecho 91. la transición y esa línea fue el apóstol, Pablo. Pablo. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. O sea, Saulo. Saulo, sí. Pablo de Tarso tiene un amigo por aquí. Oscar de Tarso. ¿Cómo le Un parece? saludo para el doctor Oscar allá De Tarso, Antioquia. del Partido La Liberal. primera constituyente regional que hubo acá. Sigamos. Muy bien. Bien, entonces digamos que en este ambiente se crean algunos grupos, pero eran grupos para restablecer de alguna manera la autonomía del pueblo, porque se había perdido o dependieron de Babilonia, o de Asiria, o de Persia, o de Grecia, o de Roma. Es decir, eran dependientes desde la primera invasión babilónica en el Reino del Norte. Entonces aparece lo que serían los fariseos, que serían los que cuidaban la ley, el cumplimiento de la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica, pero como a esa ley se le habían hecho una serie de interpretaciones, Claro. entonces ellos cuidaban más bien las interpretaciones que hacían de la ley y era la ley crítica mosaica que es les el mismo hacía Pentateuco, Jesús. ¿cierto?
digamos que lo que nosotros conocemos como Pentateuco, Son los 5 libros. que son los 5 Los primeros libros. 5 libros. De los- Génesis, que es origen. de los- Éxodo, que es salida. De los 72 que tiene la Biblia. Exacto. El del Antiguo Testamento. Sí. Génesis, que es origen. Éxodo, Levítico, Éxodo, que es salida. Levítico. Levítico. ¿Tiene algún significado? Sí, Levítico? claro, es toda el nacimiento del sacerdocio, de la Sí, tradición Listo, sacerdotal. Deuteronomio. Deuteronomio, que es la segunda, pero falta el de los números. El de los números, que es el de los censos, y luego el Sí. Deuteronomio, que es el quinto, que es el de la segunda ley o la ley de la restauración. Esa ley que defendían los fariseos estaba en el libro del Deuteronomio. Y mire cómo cambian también la etimología de las 613 palabras. mandamientos. Hoy decirle fariseo a alguien es decirle falso. Sí, eso es unas concepciones Se que ya acopió van- ya, se acuñó por la cultura propia de la gente hoy en día. Pero fariseo en esa época no era falso. Realmente el adjetivo fariseo como falso viene dado porque los fariseos, y eso lo dice Jesús en el Evangelio, los fariseos enseñaban la ley, pero no la pero cumplían. exactamente. Pero no la cumplían. Eran Entonces, absolutamente Predica, pero no inconsecuentes, practica. como Juan Manuel Santos más o menos. Pero muy bien, sigamos. está Entonces, siendo generoso. Sí, Y con en términos Juan Manuel futbolísticos, eso es fariseo equivale a falcioni. más o menos, exactamente. Eso es un falcioni, falso. Un saludo para Julio César allá en Argentina. Ah, no, en César Chile. Falcioni, En Chile, donde En está. este momento está en Chile. Entonces, De los fariseos cuidaban La ley. La el ley. cuidaban la ley, cumplimiento de pero la ley mosaica, La ley que eran mosaica. ese Pentateuco, Eran 613 mandamientos. 613 mandamientos. Sí. Listo. Ellos lo cuidaban, pero para poder cuidarlo. Pero cuidar la tendrían ley, que ¿qué haberlo significa? estudiado, Cuidar la ley, que sí, ellos sabían leer, Cierto. sabían escribir. que no todo el pueblo sabía. No todo el pueblo. Cierto, No sola- todo el ¿y pueblo. cómo se escogían esos pero fariseos? tal vez, y esa alusión es muy importante, tal vez del Imperio Romano, en el cual probablemente uno de cada 500 sabía leer y casi ninguno escribir, tal vez la población más formada era la población de Israel, porque todos los judíos tenían como requisito a los 12 años saber leer, todos los para leer varones, los 12 mandamientos. para leer la Torá, La Torá. en la sinagoga. Y todavía no el Talmud. No, el Talmud nunca se leyó en la sinagoga. El Talmud fue la interpretación escrita de la norma, lo mismo que la Mishnah, ¿cierto? Que era una ejemplificación, digamos, de la ley. Que esa era la que defendían. Tres textos, entonces. Eran los que defendían los fariseos. La Torá, el Talmud y la Mishnah. Eso. La Torá son los 5 libros de la Biblia, eso Pentateuco. lo compartimos. La Mishnah y el Talmud sí son otros libros que se consiguen, pues, para quien Talmud le interese. es una obra que recoge todo el tema de discusiones y de pensamientos jurídicos de leyes judías, Eso, digámoslo la así. interpretación de la Talmud Torá. tenía una compilación de leyes, costumbres, Eso. tradiciones, narraciones, Dichos. parábolas, historias, leyendas, pero nunca podía contradecir la, Torá. Nunca. Eso es importante que se sepa. Nunca podía contradecir la Torá. La Torá era la constitución del pueblo, la constitución Y la religiosa y Talmud política. era como la jurisprudencia en términos muy, Exacto. muy jurídicos. Hay un detalle importante y esto ya nos conecta propiamente con el tema, y es que como Israel no tenía territorio y no tenía autonomía, entonces la Torá se convirtió al mismo tiempo en su ley política y ley religiosa. Pero venga, Digamos ¿Torá que nace de los 12 mandamientos o nada que ver? de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, Los perdón. 10 mandamientos hacen parte de la Torá. Sí. Hacen parte, pero la Torá son los 5 libros. Perfecto. El Pentateuco. Listo, esa es la ley mosaica, porque fue entonces lo que se vivió Que ahí. contiene todo el ideario del pueblo israelí. Pero entonces viene, Exactamente. viene un tema muy importante. Si ya están así los fariseos, una pregunta muy rapidita para que sigamos a saduceos. ¿Quién escogía quién era fariseo? ¿Quién escogía quién iba a estudiar e iba a hacer aplicar esa norma? No, era por tradición. O sea que eran linajes. Sí, eran linajes, eran familias. Pero quiero hacer esta precisión, y es que para el pueblo de Israel, como no tenía territorio, es decir, no podía tener una constitución porque no tenía territorio, la manera que ellos, No había muy, límites. muy sabia, que tuviera, porque dependían de otro, Sí. de De otro otros gobernante, imperios. la manera más sabia que tuvieron para conservar la cultura y la tradición fue convertir la ley política en ley religiosa. lo mismo. Entonces, ellos conservaban su ley como ley religiosa y nadie se las podía quitar. Entonces, ningún gobernante que tuviera poder sobre Por ellos. más que ellos llegaran, esa no se la hacían a modificar. Exacto, y no podían decir, es que ustedes están poniendo una ley distinta, ¿no? Porque eso es Algo ley más o religiosa. menos con ciertas diferencias con los indígenas hoy en día. Están en Colombia, bajo una constitución de Colombia, en la República de Colombia, pero ellos tienen allá sus costumbres. Sí, lo que pasa es que ya sus está leyes. reconocida la jurisdicción indígena
al interior de la Constitución Política de Colombia. Sí, y se dan esas Por lo menos reconocidas. disputas grandes, como está sucediendo en este momento en el Cauca, precisamente Así por es. eso. Ujú. Exacto, entonces ellos tenían sus normas religiosas. Muy bien, que pero- no contradecían. Y el gobernante de turno no se metía con Pero ellos. aclaremos que es linaje, ¿cierto? El linaje y no todas las familias entonces tenían acceso No. a hacer esas La- defensores los de que esa eran ley. fariseos, los hijos de fariseos se hacían fariseos, fariseos. porque se educaban como fariseos. Perfecto. Los hijos varones, Ahora, ¿cierto? Las mujeres, nada que aparecen ¿Cómo en el vienen panorama. los saduceos? Bien, los saduceos eran descendientes de, ellos mismos decían que eran descendientes de la tribu de Leví y que por tanto estaban llamados a cuidar el templo. ¿Qué es lo que pasa con la tribu de Leví? Cuando ahorita en la lista... Que Leví es una de las 12 tribus. Exacto, Sí. que Rubén leyó La de las 12 tercera, tribus. después de Rubén Salomón viene Leví. Eso. A Leví, cuando repartieron la tierra, Le tocó. a Leví no le dieron tierra. ¿Cómo? A Leví le dieron el templo. Gravísimo. El templo. Entonces le dijeron, para usted... O sea, lo cuide el compensaron. templo". Exacto, porque la tribu de Leví, digamos que una de sus tradiciones más importantes era venerar a un sumo sacerdote antiguo que era Melquisedec y a Aarón que también era sacerdote. Entonces le dieron a la tribu de Leví, a los Aarón, el descendientes hermano de Leví, Moisés. sacerdocio. La famosísima oración del sumo sacerdote de Melquisedec. Melquisedec, que todavía se lee hoy Se lee hoy en la misa, en las ordenaciones en las sacerdotales. ordenaciones sacerdotales. Un del saludo para cristianismo. Melquisedec Navarro, ¿se acuerda? El volante peludito del Unión Magdalena, que iba a Excelente. quedar campeón en 1989 y aquí mataba a un árbitro y no lo dejaron quedar campeón Qué al Unión. tristeza, hombre. Técnico Jorge Luis Pinto del Unión en esa época. Sí, señor. Tremendo. Unión Magdalena. Melquisedec Navarro. El ciclón bananero. Y Melquisedec significa rey de justicia. ¿Cómo Muy le bien. parece? Bien. Entonces, esos saduceos son... Los saduceos son los que dicen que son descendientes de Leví. Ok. Y ellos se Que adjudican... esa es la línea de Jesús. Que es la línea de Jesús, que es la línea del templo, la línea sacerdotal. ¿Cierto? Por eso... Jesús, de hecho, tenía un tío que era sumo sacerdote, que era Zacarías, el esposo de Isabel. Sí, ¿Cierto? sí, era sumo sacerdote. Y digamos que con Jesús pasa una cosa distinta. Bueno, pero porque Jesús pareciera que perteneciera a todos los grupos sociales de Israel. Pero terminemos con los saduceos. Si los fariseos cuidaban la ley social, Sí. ¿cierto? Lo que hacían era vigilar que todo el mundo la cumpliera, sino para cobrarle un impuesto o que hiciera un sacrificio. Digamos que durante un Pero tiempo los saduceos, ellos mismos eran los dueños de ellos lo todos- recibían los impuestos, sí, Cierto, claro, y sí, ellos sí. eran los mismos dueños de todas las palomas, de todas las cabras, de todo. Pero donde eso se eran hacía los el ganado. saduceos, pero eso eran los saduceos. Ah. Porque los saduceos eran los que cuidaban el templo, las leyes, los rituales del templo. O sea que los fariseos, las Los- leyes sociales. O sea que cuando llega Jesús y hace el despelote que hace en el templo, eso fue un ataque directo, fue a, los saduceos, y por eso A los saduceos. también hay que aclarar que Anás y Caifás eran saduceos. Sí, claro. Cierto. Eran O sea, fue un ataque saduceos. directo a quienes estaban dirigiendo en ese momento el Sanedrín, Exacto. que eran saduceos. Que eran los vigilantes y que de se cumplir llaman la ley. saduceos por la tradición aquella de Sadoc, que fue un sumo sacerdote muy importante en la tradición de Israel. Los saduceos entonces cuidan que se cumplan los rituales al interior del Del templo. templo, ok. Qué sacrificios hacer, qué animal comprar, dónde sacrificarlo. Ellos mismos hacían los sacrificios y ellos recibían, digamos que, los réditos de los sacrificios. Y había unas Cuando tú diferencias dices también los, esenciales. los grandes sacerdotes, ya estamos hablando de ese famoso Sanedrín, o todavía no existe el No, Sanedrín. no, el Sanedrín Es después. no, ya existe. En la época de Jesús Pero ya era existe. organización política, ¿cierto? Era una organización política. Digamos, la pregunta es muy importante. Hay grupos sociopolíticos religiosos, Porque ellos en no Israel. distinguían entre derecho y religión como Ni nosotros, filosofía. ni filosofía como nosotros. Ni sí tampoco distinguimos. había distinción de las tres ramas del poder como No, No, porque no había, cómo. ni No había cómo todavía. democracia, para empezar. Es correcto. Ni había autonomía. Pero hay un tema muy importante también que diferencia fariseos y saduceos, y es que fariseos regresaron del cautiverio de Babilonia, decían por ahí, y otros, y que los saduceos negaban la resurrección, pero los fariseos sí creían en la reencarnación y en la resurrección de la carne, creían en los ángeles, pero eran muy xenófobos, decían por ahí. Sí, digamos que estos grupos sociopolíticos religiosos tienen una tradición antigua, inclusive los celotas que nacen ahí cerca de Jesús, después de que Jesús nace. De hecho, Jesús Nacen tiene, los celotas. un discípulo, un apóstol que era celota, Simón el celota, que eran
los verdaderamente radicales armados en contra del imperio Del romano. imperio, sí. Digamos que... Como Barrabás. Como Barrabás. Barrabás era un celote. Lo que pasa es que Barrabás no hacía parte del combo de Jesús, sino que era, digamos, de otro, ¿cierto? Pero entonces, los fariseos vienen, digamos, de esa tradición de la restauración del templo, y por eso ellos mismos dicen que son los que están encargados de cuidar el cumplimiento de la ley, ¿sí? Después de Esdras y Nehemías, que fueron profetas y además fueron caudillos de Israel en la época de la restauración. Están los saduceos que, por decirse ellos mismos descendientes de Leví, deben estar al cuidado de los rituales del templo, los rituales de purificación, pero también hay otros grupos, como los celotas, que eran grupos armados, ¿sí? y los esenios. Los esenios. Y los esenios, Quiero que era un hagamos un grupo hincapié especial en los pacífico. esenios. Estamos en Ondas de la Montaña 1350 AM, en el especial de Jueves Santo. Joshua Bar Yosef, el líder político que fallece en el año 29 bajo el imperio de Tiberio y por orden de Poncio Pilato. Seguimos con el profesor Juan Eliseo Montoya y nuestro analista político Rubén Darío Pérez. Especialmente, profesor Montoya, quiero que hagamos un hincapié muy importante en esos esenios. Ya entendimos que eran fariseos, ya entendimos que eran saduceos, ya entendimos que eran los celotas. Ahora, esos esenios, ¿por qué son tan importantes para el cristianismo específicamente y para Jesús de Nazaret? Bien, entonces, digamos, para hacer un comparativo, los fariseos cuidan la ley social, Sí. los saduceos cuidan la ley ritual o los rituales dentro del templo, los celotas cuidan los intereses económicos del pueblo y casi que políticos, ¿cierto? Pues son los armados los que están todavía esperando que Israel vuelva a ser un estado independiente. De hecho, dicen que María pensaba que su hijo, cuando le anuncian que iba a ser El Mesías. El Mesías piensa liberador, que va a ser piensa celota. que va a ser un celota. Y los celotas ¿cierto? creen que llegó el momento anunciado por los profetas con Jesús, ¿cierto? Y por eso le dicen, pero a ver, ¿y las armas pues dónde las tiene, cierto? Claro. Y el Señor, ¿por qué no está montado a caballo? Exacto. Escondido en los montes atacando Con las su patrullas, escudo. atacando las patrullas su romanas. espada. ¿cierto? Exactamente. Eso es lo que esperaban de Jesús. Exactamente. Los celotas que Sí. también se decepcionan. También se decepcionan, pues prácticamente todos los grupos sociales se Todos los decepcionan grupos con sociales Jesús. se decepcionan con Jesús. Y hay unos que se sienten atacados directamente. Además, sí, además como de los decepción, como los saduceos fariseos y sobre los- todo y los Y saduceos. los saduceos. Y están entonces los esenios. Los esenios era un grupo, digamos hoy, de monjes. Ok. Digamos que equivaldrían a lo que hoy equivalen los monjes. Era un grupo de señores que no se casaban, que se iban no al monte porque pues no había, sino a las orillas del Mar Muerto, y allí entraban, digamos, en meditación, leían las escrituras, las interpretaban, hacían transcripciones al hebreo de lo que estaba en otras lenguas, etcétera. Digamos que eran estudiosos de la tradición religiosa escrita Los de esenios. Israel. Esenios. Pregunta especial. Los saduceos de la tradición religiosa O sea, ritual Sí. y los esenios de la tradición religiosa escrita. De hecho, nosotros conocemos hoy los textos bíblicos porque los esenios hacían las tomaron la transcripciones, molestia las metían Como los San pergaminos, metían los pergaminos en unas vasijas de barro y las enterraban en las riberas del Mar Muerto. Ahí se encontraron ayer por la tarde, quiero decir, fue a Que era comienzos un del siglo camello XX. porque no había se litografía encontraron. ni fotocopiadoras cuando eso. Entonces, Era a mano. Era a mano. Y si iban a publicar un libro y necesitaban una segunda versión o edición, tocaba vuelva y volverlo a coja, escribir. mijo, tinta, pluma y empiece desde el comienzo. Y se ganaron los esenios el mote de los piadosos, según la historia. Claro. Y también se habla que esa palabra viene de santos. No de Juan Manuel, pues para que no me le meta aquí el Gracias tema a de Dios. Juan Manuel. Y parece ser que Jesús, para llegar a nuestro personaje del día, es que Jesús, y de la historia, que Jesús hace parte de los fariseos, sí, porque Jesús defiende la ley mosaica. de Moisés, Eso. pero con interpretación diferente con a la que hacen interpretación. ellos. Exactamente. Pero adicionalmente Es también saduceo, es es saduceo, saduceo. porque Recuerda va al que fariseo templo. es el Ojo, que ojo. predica pero no practica. Va Sigamos. hoy. Hoy, Para en ahora, ese, en para ese ahora. momento no. Va al templo y
hace los rituales. De hecho, cuando sana a alguien le dice, bueno, vaya y cumpla con los rituales saduceos al templo. Jesús era también saduceo. Digamos que no completamente, porque él mismo va al templo y tumba las 3 o 4 mesas donde están vendiendo palomas y cambiando plata, como un símbolo de que no se trata solamente de una purificación externa, sino que hay que cambiar la mentalidad, etcétera. Bueno, también es celota porque él es uno de los que alimenta el ánimo independentista de Israel, como una promesa que Dios hace. Frase, pero no con las armas. Frase No con las de armas. la moneda. Maestro, ¿hay que pagar o no hay que pagar impuesto al César? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Y Dios. hay otra también muy interesante, y es: vine a traer fuego. ¿Ustedes creen que Sí, vine claro. a traer paz? No, vine a traer guerra. Fuego. Y ojalá que ese fuego ya estuviera ardiendo. Digamos que de frases de esas se pegan los celotas para decir, ahora sí llegó el momento, ¿Es un ¿cierto? incendiario entonces, te dijeron? ¿O qué? Y es Él también era al mismo tiempo esenio, fariseo, al mismo tiempo saduceo, al mismo celota tiempo celota, y esenio. pero era más esenio que los otros Esenio, tres. él sabía de la escritura, él tuvo La mucho conocía muy bien. mucho interés por aprenderla, no solamente a leer para el bar mitzvah, a los 12 años, que es la celebración pues de la mayoría de Sino edad. que adicionalmente era brillante. Era brillante y le interesó mucho. Parece ser que de esa época, que no nos importa qué hizo de los 12 a los 30, no nos importa. ¿Por qué se pierde tanto de 12 a No nos 30? importa, pero digamos Parece ser que estuvo con los con los esenios esenios, en el formando- Mar En oración. Formándose. estudiando las Estudiando escrituras. Sí. Formándose. Sí, seguramente Por los propia Para causa. después soportar los 40 días y 40 noches para enfrentar Pero al es que diablo en su parece ser momento. que esos 40 días también son una figura. son una figura ¿cierto? que empieza el primer día y termina el último de su vida, pues. Exactamente. Entonces, Por eso En no hay fin. casi referencia entre los 12 años que se le pierde a José Y porque a- no nos y a interesa. María. O sea, nos interesa que era un judío, que era de tradición judía, que era descendiente de David, que respetaba Sí, la ley que mosaica. respetaba la Y ley. aparece respetaba cuando a los los 30 ritos, años. y aparece luego a los 30. pero que respetaba los ritos, pero que adicionalmente le hacía Interpretaba una la ley. interpretación distinta a la que hacían fariseos, a la que hacían saduceos, y era Esenios. mucho más esenio que las otras Exacto. situaciones. Y tal vez la frase más significativa de Jesús en ese sentido era, bueno, además de no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, entonces hagan más bien lo que dicen, refiriéndose a los fariseos, Jesús, digamos que él establece unos límites de interpretación y dice, la ley está al servicio del ser humano y no al el ser revés. humano al servicio de la ley, como predicaban los saduceos y los fariseos. Claro. Decían, es que el ser humano no tiene libertad, el ser humano tiene sentido si cumple la ley. Jesús dice, no, la ley tiene sentido si le permite al ser humano ser más libre y más feliz. Pregunta muy rápida, que se nos va a quedar. Herodes, dentro de la organización administrativa y los mandos judíos, administración y autoridades, ¿cómo era esa relación entre Herodes y de dónde surgía el mando de Herodes? ¿Y cuál era la relación con ese Sanedrín, que eran esos 70 consejo, hombres, digamos. ese órgano colegiado de los 70 ancianos, que era el que aplicaba el derecho o la En esa norma provincia. procesal en esa provincia? Sí. ¿Cómo era esa relación entre Herodes, incluso su hermano, que fue las críticas grandes de Juan el Bautista, porque él le había quitado la esposa a su hermano y su hijastra Salomé lo seducía también? Estamos hablando de Herodes Antipas. Herodes Antipas, o sea, el hijo, El de hijo de Herodes, Herodes el Grande, sí. Grandes ingenieros los dos. Herodes Sí. I, Herodes I el Grande. Herodes el Grande fue Que fue el donde que nació comienza Jesús. y el que comienza Y con el- la construcción del templo. Y Herodes Herodes- Antipas, que es el segundo. Quiero hacer una alusión breve. Nació en Edom, allá en Jericó. Herodes el Grande. Sí, Herodes el Grande, que empieza la construcción del templo, muere en el año 4. sí, Eh, en Jericó. Parece ser que la muerte del rey Herodes está directamente relacionada con la muerte de los santos inocentes que nosotros conocemos hoy. Ah, ok. Cuando Herodes pues tenía su problema como la mayoría de los gobernantes, y por ejemplo, se dice que mató a la mamá, al papá, a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos, Ah, a los qué bonito. primos. Si hay alguien peor. No, es que a en los todos veía un presidentes que hemos enemigo visto. y una amenaza que le iba a quitar su trono, pero se los mandó a matar a todos. Eso, entonces digamos que nadie lo quería, pero él sabía que nadie lo quería y le pidió a un general que cuando escuchara la noticia de su muerte, ya estaba muy enfermo, matara a unos 500 o 600 ciudadanos para que alguien estuviera llorando cuando él muriera.
Entonces, cuando él muere, Qué tan berraco. efectivamente el general, Una joyita. y joyita el general, hacerle caso muerto, También. el general mató, estaba en esos momentos en esa provincia de Jerusalén, y mató a unos 400 o 500 judíos, y por eso había tanta gente llorando en el Los momento inocentes, en ahí que... están los inocentes. y esos serían los inocentes. Los que Ustedes no son los mueren, niños que mandó a matar. digamos que la figura de niño es por lo de inocencia, ¿cierto? Pero Sí. fue un delito político, o más bien un capricho, pues, del rey de turno, que era Herodes. Herodes Antipas es que el es el que... hijo mayor de que Herodes es el el Grande. hijo, eso, uno de los tres en que se reparte, digamos, la provincia. El rey lo ponía ¿quién? El emperador. Pero el rey era una figura, un Decorativo. contentillo que le daba el emperador a ese pueblo, porque el pueblo le decía, es que queremos autonomía. Entonces decía, muy bueno, entonces Nombren un rey. no, nombren no, yo les nombro un rey. Yo les nombro un rey, pero de una terna o algo así, ¿o de qué? Eso. No, ¿Qué- no, ¿De qué el- presentaron? Una casta. De el- uno de los linajes que habían ahí, le decían Eso, nombre de tenía ahí. que ser de ese lugar, Ah, para ok. empezar, ¿cierto? Era una de las exigencias Pero me del dicen pueblo. que Herodes había nacido en Roma. Entonces, sí, pero él era descendiente de judíos. Ok, entonces era por Y el eso, linaje. y eso era lo que él hacía, el interés de él era meterles en la cabeza a los judíos que él era de ascendencia Como la judía. reina de Amazonas que nació en Medellín, pero fue y representó al Amazonas Exactamente. porque dijo que su tía abuela había nacido en Leticia. Eso, Algo así. algo así. Entonces, Paula Andrea Betancourt, un beso para la hermosa reina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando cae segunda, virreina. Virreina mundial. universal. Es correcto. Entonces, digamos que el emperador elige al rey. ¿Quién? Un rey que ¿Quién era sea el de emperador allá. entonces en la época de Jesús? Pues, Tiberio. Tiberio César elige el rey de acuerdo, pues que sea de allá, pero que cuide los intereses de él, ¿cierto? Y Tiberio nombró a Herodes. Algo que se da también hoy, ¿cierto? Tiberio fue el Cierto, que hay gente que es muy camaleónica en la política Bastante. y está con el que mejor le parece, aún traicionando a los mismos del... a los que le entregaron ¿cierto? el mando. Exacto, entonces... Es porque cuando dice camaleónico, a usted se le aparece aquí en la frente el nombre Roy Barreras. No, y también hay muchos más. Armando Benedetti, la lista es larga, pero sigamos que no nos va a alcanzar el Listo. tiempo. Bien, entonces el rey es una figura decorativa, como vos lo estás diciendo, un contentillo que le da el emperador al pueblo para hacerle creer que son autónomos, pero realmente el rey lo que hace es cuidar los intereses del emperador y no del ¿Y pueblo. cómo es esa relación entonces entre ese rey designado por el emperador y ese Sanedrín de esos 70 ancianos, órgano colegiado de los sumos sacerdotes? Bien, los sumos sacerdotes eran, digamos, un colectivo también, si bien cuidaba los intereses religiosos, también había corrupción en ellos porque querían hacerse con el poder. Ellos aspiraban a ser los gobernantes. Entonces, en el momento digamos, en que se pudieran liberar de Roma, sí, claro, ellos siempre estaban como urdiendo la estrategia para conquistar el poder. y se relevaban el poder entre fariseos y saduceos. ¿O quién más componía esa asamblea de los 70 ancianos? Supuestamente, cualquier parecido pues con nuestra realidad es coincidencia, supuestamente eran hombres honorables de más de 42 años del pueblo, ¿sí? Que eran elegidos por las mismas comunidades para que los representaran allí. Pero no necesariamente Pero pertenecientes realmente- a uno u otro partido. No. Pero por principio, digamos que ¿quiénes eran los que habitaban Israel? No eran los esenios porque ellos sí habitaban Pero ahí, no pero estaban estaban. separados allá en el mar, Estaban en en el mar Muerto. se mantenían en las cuevas, o sea, Sí, aislados. aislados. No eran los celotas porque estaban en el monte escondidos, eran saduceos o fariseos, solo quedaban esas dos Entonces opciones. habían dos grupos de poder muy importantes Sociales, al interior de esa sí. organización del Sanedrín que venía desde Moisés el Sanedrín, ¿cierto? Esa organización Digamos venía- que él se inventó la figura cuando le quedaba muy grande legislar para todos, o más bien juzgar, hacer justicia para todos. Delegó. Entonces delegó 70 ancianos para que en medio de su sabiduría, la ancianidad Y es mire pues la sinónimo de ancianidad de la sabiduría, época. Tener es sinónimo- más de 42 años era ser anciano. pero es que la esperanza de vida eran 45. Ok, perfecto. Eso me encanta ese dato. Y Por bueno, el- y esa relación Pero por entonces, las guerras rápidamente- continuas. Exacto, y esa relación entonces entre ese rey designado por Roma y esos 70 ancianos, ¿cómo era, cómo funcionaba? El rey casi que ni se metía con los 70 ancianos. Los 70 ancianos tomaban las decisiones
había, digamos, un jefe del Sanedrín, ese le pasaba el dato de lo que decidieran al gobernador y el gobernador aprobaba o no, casi siempre aprobaba y el rey ni se daba cuenta. O sea, el rey seguía siendo una figura decorativa, en términos judiciales seguía siendo decorativo. Era el Sanedrín el que tomaba las decisiones y por eso el juicio de Jesús se da es en el Sanedrín. El primer juicio, ¿cierto? Después vendrá un segundo tema procesal ante el emperador, ante el gobernador romano. Sí. Tenemos que terminar en este especial tan importante de Jueves Santo en Ondas de la Montaña 1350 AM, agradeciendo al doctor Federico Guerra Hoyos por la oportunidad de hacer esta tertulia tan sabrosa. Federico Rubén. es nuestro emperador en el día de hoy. Sí, señor. Rubén. Pero un emperador noble, generoso. Rubén, una conclusión suya de este contexto político que vamos a terminar mañana con la situación jurídica de Jesús el Cristo. Pues digamos que desde el punto de vista jurídico, político, religioso y social, lo que dijimos al comienzo, todo eso es tan cíclico, que no se nos haga raro que eso que pasó hace más de 2000 años, Siga pasando. hoy esté pasando la misma película con actores diferentes. Sí, señor. Pero vamos a ampliar de eso mañana cuando es el tema procesal, esa rigurosidad, los pasos fatal. del juicio, se cumplieron, no se cumplieron, porque hay unas, ¿cómo se llama? Unas solemnidades que hay que cumplir, unos protocolos. Sí. Exactamente, y entonces nos vamos a hacer ese comparativo. Lo que está en la ley, cumplieron o no cumplieron, y lo traemos al día de hoy. Listo. Última conclusión de 10 segundos. Muy bien, digamos que en la época de Jesús no había distinción entre lo político, lo religioso, lo social, sino que había unas normas comunes que implicaban todo lo demás. Y habría que tener en cuenta que el cristianismo que tenemos hoy nació como una secta protestante judía que no nace en la época de Jesús, sino que nace muy posteriormente y que las tradiciones nuestras, muchas antioqueñas, devienen precisamente de lo religioso. Maravilloso. Mi conclusión, para que sigamos en el enlace con mañana, agradeciendo a todos nuestros oyentes, es que ese desafío a la aristocracia sacerdotal colaboracionista con ese imperio romano que los desafió Jesús, ese desafío teológico fundamental, por eso fue procesado y por eso veremos cómo llega la muerte de Joshua Bar Yosef, Jesús el Cristo, quien partió la historia del mundo occidental y del mundo en general. Un abrazo a todos nuestros oyentes, Dios los bendiga y a hagan Checho una feliz Semana Santa. Saludos a Checho y Andrés, todos muchísimas gracias por esta oportunidad.